¿Me Buenas escuchan bien tardes, ahí? profe. Bien, bien, señor. ¿Cómo están? ¿Cómo va todo? Bien. Bien, bien, gracias. Qué bueno, me alegro. Bueno, vamos a empezar la clase de hoy. Entonces, les doy la bienvenida a creo, la sexta semana de la misión TIC. En esta semana lo que vamos a estar viendo es que vamos a estar hablando de una tecnología nueva que les vamos a mostrar que se llama Docker. Vamos a hablar de qué es Docker, qué es un contenedor, eso para qué sirve, eso cómo funciona. Esta semana tenemos pues un inconveniente, es que mañana es festivo, entonces mañana no hay clase, pero igual durante esta semana vamos a estar hablando de los conceptos más importantes de Docker. Lo que vamos a hacer es que hoy, pues al principio de la clase voy a hacer un comentario pequeño sobre algo que hicimos ayer en la clase que no me funcionó y que quiero que ustedes vean cómo se hace. Rápidamente vamos a pasar sobre eso. Después vamos a empezar a hablar como sobre toda la metodología de qué significa Docker y qué es el trabajo con contenedores. Y hoy vamos a aprender como los comandos más básicos de Docker, los comandos principales que tenemos que utilizar con Docker. También les voy a hacer un par de comentarios sobre la instalación de Docker, sobre todo las personas que tienen Windows, que ponen problema a veces. Y después de eso, básicamente lo que quiero que hagamos es que pues, hagamos un ejemplo práctico, eso probablemente lo hagamos ya entre jueves y viernes, de cómo desarrollar una aplicación con Docker y cómo desplegarla. Entonces, pues yo no sé todavía si les voy a mostrar cómo es el despliegue en Google Cloud pues con el container de Google Cloud o si lo hacemos más bien en Amazon Web Services con SS, pero bueno, lo miraremos sobre el final de la semana. De todas maneras, lo importante es que recuerden que hasta ahora pues, no tenemos ninguna noticia por parte de la organización del curso sobre el tema del despliegue. Por ello, les recomendaría sigan desplegando en Heroku como vienen haciéndolo hasta ahora para que no tengan problema pues, con esta nueva tecnología que apenas vamos a empezar a ver el día de hoy. Entonces, vamos a empezar hoy con pues con toda esta metodología. Bueno, varias personas me han preguntado sobre el tema de las pruebas unitarias. En realidad ese tema es de la última semana. Entonces yo voy a tratar de trabajar ese tema pues antes para que ustedes puedan tener al menos el fin de semana para trabajarlo. Entonces el viernes vamos a hablar sobre pruebas unitarias para que ustedes tengan el fin de semana para trabajarlo, pero eso es el tema de la próxima semana. La próxima semana vamos a hablar de todo el tema de infraestructura de DevOps y despliegue y cómo hacer pruebas, por ejemplo, con GitHub arriba, pues ya en el repositorio, en la nube ya ejecutada. De todas maneras, voy a hacer una introducción a eso el viernes para que ustedes más o menos tengan una visión de eso, pues, como qué tipo de pruebas unitarias tienen que hacer y toda la cosa. Entonces, voy a empezar la clase con un comentario rápido sobre algo que vimos el día de ayer que no me quiso funcionar y les voy a mostrar cómo lo solucioné para que lo revisen. Entonces ahí les estoy compartiendo ya la pantalla, avísenme si están viendo porfa el back. Sí, señor. Sí, profe. Bueno, entonces acá lo que estábamos intentando hacer ayer era, yo tengo pues mejor dicho, para los que no pudieron venir a la clase de ayer, lo que hicimos fue una interfaz para hacer toda la inscripción de usuarios en proyectos. Quedó muy bacana y le hicimos pues con mutaciones y queries de GraphQL, pero teníamos un problema y es que no, pues ayer intenté hacer un query en el cual yo necesito que el sistema me traiga todos los usuarios, perdón, me traiga todas las inscripciones de los proyectos que ese usuario lidera. Entonces, yo como usuario soy líder de unos proyectos y esos proyectos tienen unas inscripciones. Entonces, quería hacer el query como desde la inscripción, hacer un filtro de esa inscripción, qué proyecto tiene y ese proyecto quién es el líder. Entonces, eso lo intenté hacer con Mongoose y eso no me funcionó. Es porque en Mongoose los queries relacionados, pues básicamente tengo que utilizar comandos de aggregate y la verdad me parecieron demasiado complicados de implementar y eso igual por detrás hace un doble query. Entonces, la forma más fácil que encontré para hacer eso es, aquí viene que estoy haciendo un query de las inscripciones. Entonces, estoy preguntando si el usuario tiene el rol de líder. Entonces, lo primero que hago es hacer un filtro a los proyectos. Entonces, miren que aquí estoy haciendo un doble query con un filtro anidado. Primero consulto los proyectos que ese usuario lidera. Bueno, aquí yo dejé quemado el ID del líder. Esto lo podría sacar del context, como ustedes ya saben. Aquí viene que yo tengo userdata.role, simplemente podría poner userdata.id. No hay problema. Y acá esto ya me saca una lista de todos los proyectos que esa persona lidera. Después, todos esos proyectos, yo les hago un punto map para obtener simplemente un array con los IDs de esos proyectos y creo esta variable que se llama filtro. Entonces miren que esta variable que se llama filtro, yo después se la paso aquí al punto find de la inscripción. Entonces yo lo que le digo es que el proyecto de la inscripción esté
en esa lista de proyectos. Entonces miren que aquí lo que estoy haciendo es, consulto los proyectos que el usuario lidera, después de consultar los proyectos que el usuario lidera, cojo todos los IDs y los pego en un array, y ese array se lo paso al filtro. Entonces yo acá puedo consultar si un campo o el valor de un campo hace parte de una lista específica. Entonces con esto ustedes pueden hacer por allá los filtros tan anidados como los necesiten, viendo qué tanto tienen que ir hasta adentro en el filtro que quieran ejecutar. Entonces, con esta solución les funciona para hacer los queries y eso solamente trae las inscripciones del usuario pues, que tiene la sesión iniciada porque estamos sacando la información desde el contexto. Entonces ahí les queda por si lo necesitan. ¿Está clara la solución? ¿Alguien tiene alguna duda con respecto a esto? Sí, repito la explicación, no hay problema. Lo que estoy haciendo es, quiero consultar las inscripciones. Yo como usuario soy líder de unos proyectos, entonces quiero consultar las inscripciones de los proyectos que yo lidero. Entonces, ¿cómo se hace esto? Primero consulto los proyectos que yo lidero, pues aquí saco el ID del usuario, lo puedo sacar desde el context.userdata.id y después todos esos proyectos yo les hago un punto map para obtener un solo array con cada uno de los IDs diferentes de todos los proyectos y construyo esta variable filtro que es la que después pongo aquí en el punto find. Estos tres punticos pues, para lo que sirven es para poner exactamente la misma información que hay aquí. Entonces, esto lo que termina quedando es acá como si fuera proyecto. Pues esto aquí lo que termina quedando es como si pusiera proyecto, dos puntos, y aquí in, dos puntos, project list. Esos tres punticos lo que hacen es literalmente poner esto mismo aquí adentro. Entonces simplemente le puse los tres punticos para poder tener también el caso del filtro vacío. Listo. Entonces, si yo no tengo, pues si yo no soy usuario de rol, debería dejar el filtro vacío para que, pues mejor dicho, aquí ya para poder validar el resto de condiciones que hayan. ¿Qué pasa si es un usuario estudiante el que está consultando eso por algún motivo? O si es un usuario administrador, ya ahí se los dejo como para que lo completen. Pero la estrategia es, primero consulto los proyectos que ese usuario lidera y después de consultar los proyectos que ese usuario lidera, hago un filtro en el cual reviso los proyectos que hagan parte de esa lista de proyectos que el usuario lidera. ¿Está claro? Profe, qué pena, yo tengo una pregunta, pues es fuera de contexto y es un poquito como básica, pero me tiene como dudoso. Es que lo que pasa es que ahí me escucha así. Sí, sí. En o sea, ¿qué es el backend, por así decirlo? O sea, podría sonar boba la pregunta, pero es que, o sea, tenía pensado como que el backend era solo sobre la base de datos. O sea, lo que se manejaba ahí era solo sobre la base de datos, pero me dicen que no, que el backend no es base de datos, o sea, backend no es igual a base de datos. Entonces no sé si lo estoy tomando mal o si tengo el concepto mal de backend. Mira, backend es en realidad toda la parte que está debajo de la aplicación. Nosotros tenemos dos tipos de, pues, o dos secciones en la aplicación. El front es todo lo que el usuario ve. El back es efectivamente una parte es la base de datos, pero también son todos los códigos que se comunican con la base de datos. Entonces, todos los códigos que tú haces donde está el servidor, todo lo que pusimos donde están los resolvers, todo lo que pusimos donde está cada uno de los tipos de GraphQL, todo eso hace parte del backend. Entonces, el backend es como esa infraestructura que se comunica con la base de datos. Entonces, sí tiene la base de datos, pero también tiene muchísimo código. Todo este código que hicimos nosotros aquí es puro código backend. Listo. Listo, profe. Buenas tardes, profe. Qué pena, nada. ¿Me podrías repetir, porfa, cómo es que funciona lo del context acá después de parámetros y argumentos? No recuerdo bien cómo funciona. Claro. Nosotros en el index, cuando definimos nuestro Apollo server, creamos una variable que se llama context. Y en esta variable que se llama context, uno aquí puede meter, esto es un objeto, puede meter la información que quiera. Entonces nosotros en este caso lo que estamos haciendo en este contexto es decodificar el token. Cuando decodificamos el token, de ese token sacamos la información del usuario y pasamos esa información del usuario en el contexto. Entonces es como una variable que está compartida en toda la aplicación y de cualquier parte de la aplicación podemos sacar la información.
Listo, Nada, listo, profe, muchas gracias. con gusto. Luis, ¿qué duda tienes? Buenas tardes, profe. Es la siguiente. Ayer hicimos el sprint review en el grupo mío, presentando aquí lo del backend. ¿Cómo nosotros estamos controlando o sea, para que los datos no se vean en el frontend? El profesor nos dijo que deberíamos como limitar de que si no está el token, no lo deje verificar. Eso lo estamos haciendo, pero del frontend mandamos un token para hacer como match. Digamos, cuando entramos por Apollo, sin enviarle el token podemos consultar la información. De acuerdo. Sí. ¿Qué debemos hacer en esa parte para hacer eso? Súper buena pregunta. Lo que tienes que hacer es, en todos los resolvers que sean, bueno, tú tienes dos opciones. La primera es restringir literal toda la aplicación, o la segunda es restringir resolver por resolver. Si vas a restringir toda la aplicación, lo que tienes que hacer es en el index, aquí, tú decir, si no hay token, responda yo aquí por ejemplo pondría un else, y aquí pondría res.send 401. Entonces, esto lo que hace es que cualquier request que se haga sin token va a devolver un autorizado. Pero si tú no quieres hacer eso, porque puedes tener, por ejemplo, requests que se hacen, por ejemplo, al login que no estás autenticado o algo así, entonces te toca empezar a poner condiciones de cuándo sí y cuándo no devolver eso. Entonces, otra opción es en cada resolver, por ejemplo, yo tengo aquí un resolver en los avances, no sé, por aquí, un resolver. Entonces, a cada uno de los resolvers, yo les puedo pasar, después de los args, le puedo pasar el contexto. Entonces, en ese contexto, yo lo que puedo hacer es revisar si tengo token, si tengo información del usuario, la devuelvo. Si no, eso quiere decir que no tengo token, devuelvo un null. Pero me toca hacerlo resolver por resolver. Entonces, eso, aquí, por ejemplo, en este contexto, yo aquí podría decir, venga, si no hay context.userdata, entonces acá podría poner un else. Y podría poner un else. Y podría poner return null. Entonces, en realidad, este resolver, si no tengo información del usuario, si no tengo user data, eso quiere decir que no tengo token, entonces ahí devuelva null, entonces no va a devolver información. Ok, profe. Y aquí, digamos, en los tipos generales no los puedo hacer. O sea, dejar solo el tipo de autenticación libre. Eso se podría. Tú tendrías que entrar aquí al index y con el rec tú puedes revisar quién te está haciendo este request y a qué página lo están haciendo. Entonces tú dices, si hay token, entonces, ok, no importa. Si no hay token, entonces pregunte, ¿usted está intentando hacer un token a los resolvers de autenticación? Sí, sí, entonces déjelo pasar. Si no, entonces dígale que no autenticado. Eso se podría hacer aquí directamente en este contexto. Ah, vale, profe, listo. Así me gusta más la cosa. Gracias. Con gusto. Luz, ¿qué duda tienes? Buenas tardes, profe. ¿Tú puedes volver a poner la parte de resolvers de inscripción de la solución que acabaste de poner? Claro. Listo. Sí, listo. En la línea 19, o sea, en la parte donde pones líder, mm, ¿hay alguna forma, o sea, digamos, cuando lo voy a buscar siempre ahí le cambiaría yo el número del líder o cómo hago para Sí, que no me haga generar conflicto? yo muy probablemente aquí lo que haría sería poner context.userdata.id. Entonces aquí lo que va a hacer es sacar los proyectos que el usuario que tiene la sesión inicial lidera. Listo, profe. Gracias. Con gusto. Mauricio, ¿qué duda tienes? Profe, buenas tardes. Gracias, profe. Tengo una pregunta. Cuando en el proyecto, cuando se sube el primer avance de un proyecto, hay una precisión que nos dice que automáticamente debe cambiarse la fase de iniciado a en desarrollo. Entonces, mi pregunta directamente es, desde la mutación, cuando nosotros vamos a crear ese primer avance, ¿cómo se podría validar si el array de inscripciones en proyectos ya tiene realizada, perdón, ya se tiene en el array de avances un avance, o si es el primero, y cómo podría yo entonces desde esa mutación de creación de un avance cambiar el estado del proyecto, cambiar la fase del proyecto en desarrollo? Buenísimo. ¿Yo eso cómo lo haría? Yo tendría una mutación al avance. Entonces, hago una mutación al avance, voy a crear un avance, ¿cierto? Entonces, aquí en el resolver de creación del avance, mira que yo aquí estoy creando el avance, pero después de esto, entonces, yo aquí tengo información de cuál es el avance y tengo información de cuál es el proyecto que tiene ese avance. Entonces, aquí lo que haría sería,
consultar el proyecto, y revisar si hay que cambiarle el estado. Entonces, después de crear el avance, aquí podrías hacer esa revisión. Listo. Ok, profe. Y desde, digamos, esa consulta yo podría ejecutar algún tipo de mutuación para hacer ese cambio de la fase del proyecto. Pues tú no tendrías que ejecutar una mutación en realidad, porque mira que tú aquí ya tienes, esto es un resolver. Entonces en este resolver tú puedes ejecutar tantas acciones de Mongoose como necesites. Entonces, por ejemplo, aquí podrías poner una wait, no me acuerdo cómo se llama, project model, punto find one and update, no sé por qué no lo está prediciendo, pero entonces aquí tú lo buscarías con el ID que sea igual, por ejemplo aquí args.proyecto, y esto le dirías qué datos le quieres modificar, entonces fase, los puntos, desarrollo, entonces o algo así. Lo importante es consultar pues o definir la condición de cuándo hay que ejecutar esta modificación. Ah, listo, profe. Eso, digamos, podría también hacerse evaluando el tamaño del array de avances, ¿cierto? Si tiene algún elemento, pues significa que ya, o si está vacío, mejor significa que es la primera descripción que se tiene, entonces ahí realizaría ese cambio de estado. Por ejemplo, pero entonces te tocaría consultar, te tocaría buscar todos los avances y filtrar por un ID de proyecto específico. Pero sí, se puede sin problema. Hay muchas Oh, estrategias para hacer eso. ok, profe, muchas gracias. Con gusto. Carlos, ¿qué duda tienes? Buenas tardes, profe. Profe, una preguntita, digamos, en el resolver ahorita que hiciste para los líderes, digamos, en el caso digamos, quisiéramos tenerlos, digamos, un estudiante está inscrito a unos proyectos, ¿sí? Entonces, que yo quisiera que me trajera solamente los proyectos a los que está inscrito el estudiante. ¿Cómo sería en ese caso? O sea, Ese sí digamos, es más fácil porque tú ahí directamente lo puedes hacer en un filtro. Mira que aquí en el inscription model.find, yo aquí adentro puedo pasar pues campos adicionales. Por ejemplo, estudiante, args.estudiante. Entonces, si yo utilizo este comando, tendría que pasar el estudiante en los argumentos de la inscripción. Entonces me tocaría modificar el tipo para que aquí cuando esté buscando las inscripciones yo pueda filtrar por el estudiante. Entonces le digo estudiante es de tipo string y ya con eso podría tener los argumentos del estudiante. Pues en realidad sí, de tipo string o de tipo ID o de tipo usuario, ya miraré cómo lo hago. Pero ahí lo que yo hago, pues como la inscripción tiene directamente asociado al campo del estudiante, puedo hacer un filtro normal. Listo, puedo hacer un filtro igual al de siempre. ¿Está claro? dale. Listo, dale. Ok. Bueno, Juan Pablo me pregunta por el chat que cómo se podría manejar cuando el correo que se ingresa en el login no existe en la base de datos. Entonces, tú ahí tienes que ir al resolver de autenticación, que es el resolver del login. Entonces, mira que acá nosotros tenemos un usuario encontrado, un userModel.findOne. Yo aquí podría poner una comparación que diga if not usuario encontrado. Entonces acá tendría que devolver un null. Entonces aquí else return null. Entonces este return null lo que va a hacer es literal retornar un null al login. Entonces como va a retornar un null, no va a retornar token, entonces no te va a dejar autenticar. Pero entonces tú ya le podrías retornar un mensaje de error. Entonces le puedes poner aquí error como usuario no existe y con eso ya podrías mostrar el mensajito en el front diciendo que el usuario no existe. ¿Está claro? Profe, pero eso ahí lo podríamos hacer porque cuando lo definimos que devolviera o un token o un error, ¿cierto? Claro. Eso Porque si no, tendría que ser solo null. Exactamente. Es porque yo le estoy diciendo que el login devuelve un dato de tipo token en el que puedes tener o un token o un error. Ok. ¿Quién más tiene dudas? Más preguntas, comentarios. Bueno, entonces eso es lo que les quería mostrar, pues como esta parte inicial. Este código ya lo subí al GitHub para que lo tengan allá. Entonces vamos a empezar con el tema nuevo, que es el tema de Docker. Entonces, denme un segundo para dejar de compartir acá. Voy a abrir un Figma para poderles mostrar
pues, como hacerles una pequeña explicación de qué es Docker y cómo lo entiendo yo, para que pues, pensemos bien al principio para dónde vamos y por qué es importante aprender Docker hoy en día, que la verdad es que a esto es a lo que está tendiendo todas las aplicaciones que son grandes y sobre todo las aplicaciones que tienen demasiados microservicios, lo que termina uno haciendo es desplegarlas utilizando Docker, utilizando una tecnología, por ejemplo, como Kubernetes. Entonces, denme un segundo, yo les voy a compartir otra vez la pantalla. Les quiero explicar acá qué es Docker. Entonces, avísenme, por favor, cuando estén viendo Figma. Listo. Entonces, yo acá, bueno, les voy a recomendar, ahorita si quieren les puedo pasar un par de links de cursos de Docker que hay por ahí, pero el curso de Docker de Platzi es muy bueno. A los que estén inscritos en Platzi, recomendadísimo ese curso, es súper bueno, es muy explicativo. Resulta que cuando yo estoy desarrollando una aplicación, yo tengo varias capas dentro de mi aplicación que son pues, las capas que mi sistema necesita para funcionar. ¿Qué son las capas? Pues háganse de cuenta, es cada una de las diferentes secciones de la infraestructura que yo necesito para que mi aplicación funcione. Entonces, resulta que, pues básicamente la parte que está arriba, si aquí está el usuario accede a una aplicación, entonces lo primero que el usuario ve es literal la aplicación. Entonces voy a poner aquí aplicación. ¿Cierto? Pero una aplicación tiene por debajo unas dependencias. La aplicación necesita unas dependencias. Por ejemplo, una aplicación de Node necesitamos los Node Modules. Entonces aquí tenemos dependencias. Después de las dependencias, esas dependencias las tenemos que ejecutar en un sistema operativo. Ese sistema operativo, normalmente cuando yo despliego, generalmente los sistemas operativos son Linux. Entonces, cuando uno despliega, por ejemplo, en Heroku, eso por detrás se ejecuta en Linux. Otra cosa diferente es que Linux esté prendido todo el tiempo, que Linux se apague, si es servers o si serverless o lo que sea. Eso no, digamos que no importa en este punto en la discusión. Lo importante es saber siempre que yo necesito que mi aplicación corra sobre un sistema operativo. Entonces yo aquí tengo mi sistema operativo. Bueno, este cuadrito lo pinté demasiado grande. Vamos a ponerlo por acá, más chiquito. Y resulta que, por ejemplo, cuando yo corro una aplicación de Node en mi computador, entonces la aplicación es la que estoy ejecutando, por ejemplo, el backend. Después las dependencias son Express, GraphQL y todo eso. El sistema operativo en el que corre en ese momento es Windows, pero esto por debajo tiene otra capa adicional que es el hardware. Entonces, el hardware es, háganse de cuenta, pues mi memoria RAM, mi disco duro, toda mi información, todo lo que tengo dentro de mi aplicación. Entonces, un computador tradicional tiene estas opciones. Y es decir, yo lo que tengo es literal un computador, en ese computador tengo un hardware, el sistema operativo se comunica con el hardware y es capaz de, pues de meter información en la memoria RAM y el disco duro. Después, para poder utilizar el sistema operativo y manejarlo a mi gusto, yo utilizo unas dependencias y esas dependencias pues básicamente son las que se comunican con el sistema operativo para guardar información en la memoria RAM, para guardar datos de la aplicación y para pues, básicamente ejecutar todos los procesos que yo necesite. Y después mi aplicación utiliza esas dependencias para mostrar algo funcional o algo bonito. Así funciona una aplicación normal cuando yo la pongo en mi computador. Pero resulta que si yo quiero tener, pues o yo quiero desplegar una aplicación normal trabajando con esta misma arquitectura, entonces imagínense que lo que me tocaría es a mí mismo mantener cada uno de mis computadores en donde yo quiero desplegar mi aplicación, me tocaría literal mantener, háganse cuenta que yo tuviera 50 computadores físicos y en cada uno de esos 50 computadores físicos prendo mi aplicación y la pongo a correr. Entonces eso se vuelve muy complicado porque me toca estar yendo a cada computador, prenderlo, iniciar sesión, después ejecutar la terminal, poner el computador, etcétera, etcétera. Entonces en cada computador que yo quiera trabajar se vuelve un complique estar cambiando las dependencias de lado, estar cambiando la aplicación porque me tocó pararla, entonces me toca ir a control C a las 50 computadores en los que la tengo prendida. Entonces resulta que esta es como la primera, y así pues funcionaban, esto se llama, le dicen también por ahí bare metal, que es literalmente tener el computador de uno utilizándolo para desplegar una aplicación. Entonces, en una arquitectura bare metal, uno lo que tiene es literal todo, tiene una máquina, un servidor literal, y en ese servidor literal uno va y pum, y allá prende el computador. Resulta que esto es un complique porque uno le toca estar manteniendo desde la parte más baja del hardware, o sea, si te pasó que pum, una RAM, yo le toca ir a cambiar la RAM, le toca literal el computador para cambiar la RAM cuando uno hace despliegues bare metal. Entonces, esto es un complique, esto casi nadie lo hace solamente en, no sé, Amazon, Google, que tienen sus propios servidores, porque de resto, uno lo que utiliza es como una abstracción de esto que se llaman las máquinas virtuales. Entonces, es como si yo copiara literal este mismo sistema,
pero esto se llama una máquina virtual. Entonces, una máquina virtual lo que hace es, literalmente, antes del sistema operativo, llegan y me ponen una dependencia adicional que se llama una virtualización. Entonces, voy a cambiar esto por acá. Virtualización. Entonces, una virtualización es literal háganse de cuenta como que la gente que trabaja con máquinas virtuales, Amazon, Google, todos ellos, literal, cogen un computador base, un bare metal, cogen un computador base que está por allá en un servidor en Virginia o en Oregon o en Ohio. Te dicen, vea, usted tiene esta infraestructura base, esto es un computador que tiene teras de RAM, que tiene terabytes gigantes, impresionantes de disco duro, tiene infinitos procesadores. Yo le voy a dar un pedacito de ese computador a usted para que usted haga lo que quiera. Y en ese pedacito de ese computador, yo le voy a instalar un sistema operativo. Cuando ellos cogen y te dan un pedacito de sistema de esa máquina, lo que están haciendo es que te están virtualizando el hardware. Entonces, como ellos virtualizan el hardware, ellos se encargan de manejar las memorias RAM, ellos se encargan de manejar los discos duros. Y uno eso simplemente lo da por hecho. Ya, el disco duro ya está por allá en otra parte. Yo no me preocupo por manejar la información virtual de ese computador. La información física, perdón, de ese computador. Yo solamente me preocupo por definir qué sistema operativo utilizo. Entonces, casi que acá es como si yo, denme un segundo, yo le pongo aquí un colorcito en rojo a lo que yo tengo que manejar. Entonces, en estas arquitecturas bare metal yo tengo que manejar literalmente todo. Pero en una arquitectura de máquinas virtuales, yo solamente me preocupo por manejar el sistema operativo. Entonces yo, mira, listo, yo tengo una máquina virtual que yo creé, por ejemplo, en Amazon S2 o en Google Compute Engine o en Azure. Y en esa máquina virtual, ellos simplemente se encargan de gestionar todo el hardware, se encargan de gestionar toda la virtualización y me dicen, vea, usted tiene aquí disponible 1 giga de RAM y 128 gigas de disco duro. Simplemente pague por eso. Y yo le estoy alquilando un pedacito de un servidor gigantesco en donde se puede ejecutar un montón de cosas. Entonces, yo sé que tengo una máquina ahí, es una máquina virtual, pero es una máquina, y yo como programador decido qué sistema operativo instalar ahí. Entonces, yo veré si instalo Linux, yo veré si instalo Ubuntu, yo veré si instalo Mac, yo veré si instalo Windows Server, yo veré si instalo Windows 8, Windows 10, Windows Vista, Windows XP, lo que me dé la gana, porque yo controlo el sistema operativo. Entonces resulta que las máquinas virtuales pues son muy comunes y la verdad es que hoy en día todo lo que uno utiliza son puras máquinas virtuales, solo que por ejemplo Heroku son puras máquinas virtuales, sino que por detrás Heroku se encarga de manejarlas. Vercel es lo mismo, todos son puras máquinas virtuales por detrás y eso simplemente yo estoy utilizando un servicio que es Heroku que se encarga de configurar todos sus sistemas por detrás. Entonces cuando yo utilizo una máquina virtual es un golazo porque pucha, si a Amazon se le daña por allá una memoria RAM, a mí no me importa, eso está virtualizado. Para mí eso simplemente está listo. Yo lo doy por hecho. Entonces es una ventaja gigante para mí porque yo ya no tengo que manejar la parte física del computador. Ya eso está virtualizado. ¿Qué sí me toca manejar? El sistema operativo. Entonces resulta que por cualquier motivo, no sé, digamos que estoy trabajando en una dependencia, estoy trabajando con Node. Yo por cualquier motivo tengo una máquina virtual y en esa máquina virtual instalé Windows 7. Por decir cualquier cosa, y eso lo hice por allá en el 2017. Instalé Windows 7, tengo mi aplicación corriendo, corre en Windows 7, perfecto, todo el mundo entra súper bien, Resulta que yo instalé React en su momento, versión vaya 15, quién sabe. Estoy corriendo mi aplicación, todo funciona bien y yo le quiero meter una funcionalidad nueva a la aplicación. Como la estoy desarrollando en Windows 7, hoy en día yo no puedo utilizar Node por allá 12, entonces me toca utilizar Node 14 y resulta que Node 14 ya no instala en Windows 7, entonces ya me embalé porque me toca cambiar mi sistema operativo. Entonces resulta que cambiar el sistema operativo en las máquinas virtuales no siempre es un dato tan trivial. Por ejemplo, supongamos que tenemos un equipo de 70 desarrolladores. Y en esos 70 desarrolladores hay personas que utilizan Windows, hay personas que utilizan Mac, hay personas que utilizan Ubuntu, hay personas que utilizan por allá CentOS, hay personas que utilizan Windows 7, hay personas que utilizan Windows 10, hay personas que utilizan Windows 8, hay personas que utilizan Windows 10 Pro, hay personas que utilizan Windows 10 Home. Entonces, si cada persona empieza a trabajar con dependencias diferentes y cada persona empieza a trabajar con sistemas operativos diferentes, es un complique porque cada código de cada persona tiene, pues básicamente funciona en la máquina de cada desarrollador. Porque pues, si mi código funciona en mi máquina que es Windows 11, pero pues eso no garantiza que le va a funcionar al otro que tiene por allá una máquina de, no sé, de Mac OS Catalina.
Entonces resulta que el tema de trabajar con máquinas virtuales hay veces es peligroso porque si yo tengo mi software que yo estoy desarrollando y por algún motivo mi aplicación cambia por algún cambio que haya en el sistema operativo, yo me embalo completamente. Entonces resulta que hay una tercera abstracción de esto que se llaman los contenedores. Entonces resulta que los contenedores te ponen una capa adicional, entonces voy a poner el hardware todavía más abajo, la virtualización todavía más abajo, el sistema operativo todavía más abajo, y lo que hacen es instalar un sistema de contenedores o un motor de contenedores. Entonces resulta que el motor de contenedores de lo que se va a encargar, voy a poner este en negrito, es de gestionar todo el sistema operativo. Entonces ellos ya te ponen un sistema operativo de base, que es un sistema operativo estándar. Supongamos que es Linux, pum, un sistema operativo estándar y ya vos simplemente das por hecho que el sistema operativo existe. Así como antes dábamos por hecho que la memoria RAM y la memoria y el disco duro existía. Aquí con los contenedores, lo que vamos a dar por hecho es que el sistema operativo ya está listo. Entonces, de lo único que yo como desarrollador me tengo que encargar es de organizar las dependencias y de programar mi aplicación. Entonces, es una preocupación menos que yo como desarrollador tengo. Ya no me tengo que preocupar por el sistema operativo. Ya no me importa si Linux por allá se actualizó y eso ya dejó de funcionar. Mi aplicación sigue funcionando tranquilamente porque básicamente yo estoy abstrayendo, estoy poniendo una capa de abstracción por encima en la que solamente tengo que trabajar con mi aplicación y mis dependencias y nada más. Entonces, eso es un golazo porque básicamente yo puedo utilizar el mismo motor de contenedores para poner N aplicaciones que yo quisiera. Aquí les estoy mostrando una sola. Pero si, por ejemplo, yo quisiera desplegar 20 aplicaciones juntas, no voy a hablar más del bare metal, pero si yo fuera a desplegar 20 aplicaciones juntas en un esquema de máquinas virtuales, aquí tendría la aplicación 1, la aplicación 2, la aplicación 3 y la aplicación 4. Todas las aplicaciones en una máquina virtual diferente. Entonces, aquí voy a poner aplicación 1, aplicación 2, aplicación 3 y aplicación 4. Imagínense que estoy desarrollando una aplicación con 4 microservicios. Entonces tengo 4 máquinas virtuales. A cada una de esas 4 máquinas virtuales les tengo que gestionar el sistema operativo. Y no tanto, por ejemplo, con el tema de las actualizaciones. Eso no pasa tan frecuente. Una cosa que sí pasa de una es que como cada una de esas máquinas virtuales tiene su propio sistema operativo, madre, me toca definir los roles para cada uno, que el acceso, que el usuario para el sistema operativo. Eso se vuelve un complique cuando uno tiene demasiadas aplicaciones. Y además que eso, pues pucha, yo aquí puede que tenga una aplicación gigantesca y aquí puede que tenga una aplicación pequeña. No tiene como mucho sentido yo definir todo un sistema operativo solamente para correr una aplicación pequeñita. Entonces resulta que en Docker o con este sistema de contenedores, lo que hacemos es que vamos a pasar de tener 4 máquinas virtuales con 4 aplicaciones desplegadas independientemente a tener una sola máquina, pues digamos un solo sistema de contenedores, un solo motor de contenedores que obviamente ya va a ser muchísimo más grande. Háganse de cuenta que esto va a ser por ahí así, pero resulta que como ya tengo un solo sistema de contenedores y tengo un solo sistema operativo, dentro de este sistema operativo puedo definir las dependencias de la aplicación 1 y la aplicación 1, las dependencias de la aplicación 2, las dependencias de la aplicación 3, las dependencias de la aplicación 4. Entonces resulta que yo lo que estoy haciendo es como que estuviera empaquetando más o menos mi aplicación y simplemente lo que estoy garantizando es que no me tengo que preocupar por el sistema operativo, no me tengo que preocupar por el hardware de la aplicación, no me tengo que preocupar por la virtualización, simplemente me preocupo por desarrollar cada aplicación independientemente. Entonces esto es un sistema que funciona supremamente bien con las funcionalidades de los microservicios, porque yo no me preocupo por la infraestructura de cada microservicio en particular. Yo lo que me preocupo es por desarrollar mi microservicio, que mi microservicio funcione bien, y después de desarrollar mi microservicio, que mi microservicio funcione bien, simplemente la infraestructura está lista y no necesito garantizar un sistema operativo diferente para cada aplicación. Y otra ventaja que tiene esto es que como aquí no, digamos que utilizamos el mismo sistema operativo para todas las aplicaciones, no tenemos el problema de que, ay, sí, en mi computador funciona, pero en el despliegue no. Ay, sí, este man que desarrolla con Windows 7 no le va a funcionar porque Windows 7 ya no necesita, ya no soporta Node 12, Node 14. Que este no le funciona porque, quién sabe, el computador por allá, no sé, lo que sea, la memoria RAM no le funciona, ¿no? Aquí tenemos un sistema operativo que es estándar para todas las aplicaciones y ese sistema operativo lo vamos a gestionar a través del motor de contenedores. Resulta que el motor de contenedores, hay varios, pero el motor de contenedores, prácticamente el único del que uno habla es Docker.
Docker es un motor de contenedores que lo que le ayuda a uno es literal a coger cada una de estas aplicacioncitas y a empaquetarlas en lo que se conoce como un contenedor. Entonces, cada una de estas aplicacioncitas va a ser como un espaciecito pequeño que vamos a tener dentro de nuestra aplicación y ese espaciecito pequeño se llama un contenedor y básicamente lo que vamos a hacer es desarrollarla en ella solita allá adentro y simplemente después la desplegamos todas juntas en una infraestructura gigante utilizando herramientas como Kubernetes o Amazon SS. Entonces, esta parte de los contenedores, esto es muchísimo más enfocado a la infraestructura. E imagínense que ustedes esta aplicación de gestión de proyectos la están desarrollando esa aplicación, pero la van a meter dentro de toda la infraestructura de la Universidad de Antioquia. Entonces aquí lo que tienen que hacer es, háganse cuenta que la Universidad de Antioquia tiene una aplicación para la nómina, una aplicación para la contratación, una aplicación para escoger materias, otra aplicación para matricular cursos y por allá una aplicacioncita pequeñita para gestionar los proyectos. Entonces todas esas aplicaciones están metidas dentro del mismo motor de contenedores, todas tienen el mismo sistema operativo, entonces todas son compatibles entre ellas y básicamente uno lo que hace es simplemente la desarrolla y ya. El sistema se encarga solito de desplegarla y de organizarla completamente allá arriba en el despliegue. Ahora, si uno utiliza una de estas herramientas para desplegar contenedores, como por ejemplo Kubernetes, eso se va a encargar de, por ejemplo, hacer el autoescalamiento. Entonces, ¿qué es el autoescalamiento? Es decir, yo tengo, no sé, 500 personas que al mismo tiempo me están apuntando a la aplicación X y que la otra aplicación Y tiene cero usuarios en este momento. Entonces, él redistribuye la carga de la aplicación para hacer este contenedor un poquito más grande, más distribuido y un poquito mejor. Digamos que empieza a hacer réplicas de ese mismo contenedor. Eso después lo vamos a ver. Son como unos paquetes, se llaman pods. Entonces va a hacer unas réplicas de esos pods y literal va a tener 10 veces el mismo código, 10 veces el mismo proyecto ejecutando. Y como tengo 10 veces el mismo proyecto ejecutando, pues simplemente tengo una réplica a la que más personas pueden acceder. Es como si literalmente hubiera comprado 10 computadores adicionales, pero ni les tuve que poner la memoria RAM, ni les tuve que instalar el sistema operativo, porque ya estaban listos. Simplemente lo único que hice fue replicar mi código N veces como lo necesité. Y si después lo tengo que actualizar, lo único que hago es actualizar la aplicación y él automáticamente despliega todo solito. Entonces, lo que vamos a hacer en estas clases de aquí en adelante, pues de aquí hasta el viernes, es ver cómo va a funcionar este sistema de contenedores, qué es Docker, cómo funciona eso, y ustedes, pues básicamente, cómo lo van a necesitar a futuro. Yo no creo que se lo tengan que ustedes aplicar mucho en este proyecto, porque al final ustedes lo que están haciendo es desarrollar una de todas estas aplicaciones, pero al final lo importante de esto es que ustedes vean más o menos qué es lo que se utiliza, digamos, de manera estándar en la industria, que toda la industria de sistemas grandes está moviéndose rápidamente hacia los contenedores y hacia el Docker. Entonces, antes de que empecemos a hablar sobre Docker y que empecemos a tirar comandos de Docker, la pregunta es si está claro más o menos para qué sirve esto y cómo, pues si, mejor dicho, si está clara la motivación de por qué estamos viendo esto. Juan, ¿qué duda tienes? Profe, es más como una inquietud en el caso, por ejemplo, que ya las siguientes versiones no soporten ese sistema operativo. Por ende, aquí en esto es mucho más fácil migrarlo porque ya no se genera esa diferencia o el conflicto de que cada uno esté manejando una versión diferente del sistema operativo. Sí, es que lo vamos a ver ahorita y es que básicamente cuando yo defino mi motor de contenedores, yo defino cuál es el sistema operativo con el que quiero trabajar. Y como esto va a funcionar muy parecido a Git y va a tener como, eso se llaman unas capas, pero eso háganse cuenta como unos commits. Entonces yo siempre puedo volver en el tiempo a ver qué versión había antes de incluso del sistema operativo. Entonces puedo mirar como cuál es la base con la que estaba trabajando, cuál es ese software de base con el que empecé. Entonces como siempre tengo garantizado y puedo revisar los cambios que hubo a nivel del sistema operativo, siempre voy a poder revisar y siempre voy a poder volver atrás a un software que sí me funcionaba, por ejemplo. Profe, y la otra pregunta es, digamos, ¿las empresas influye el tamaño o una empresa que está comenzando puede empezar a utilizar Docker o motores de contenedores desde el principio o el costo no se justifica o ahí cómo sería como la transición de una aplicación normalita a pasarla a contenedores? Pues eso es una muy buena pregunta. El tema del costo pues va a depender siempre de qué tanto ingreso te dé la plataforma en la que estás funcionando. Normalmente en empresas que son muy pequeñas, donde yo tengo aplicaciones que son independientes y que no tienen nada que ver la una con la otra, yo no necesito usar contenedores, porque los contenedores es para desplegar muchísimas aplicaciones en la misma infraestructura. Entonces, eso depende mucho del tamaño de los proyectos. Pero si yo tengo una empresa que son una startup
y esa startup empieza a crecer rápidamente, el sistema de contenedores es muy fácil de aplicar después. Entonces, normalmente lo que hace la gente es que empieza con una aplicación sencilla, desplegada de tipo monolito, y ya después cuando le van agregando microservicios, lo mueven fácilmente a los contenedores, porque uno tiene el código pues en React o en Node o lo que sea, y simplemente crea un contenedor y ese contenedor, ¡pum!, se despliega para todas partes. Listo, profe, gracias. Carlos, ¿qué duda tienes? Profe, pero entonces uno no le puede asignar nada al contenedor, por decir, yo a mi base de datos le asigno una capacidad de X gigas y eso se lo puede asignar, o eso ya se gestiona con lo que usted habla de POCs, que cada vez que se le vaya agotando la capacidad, él crea como un nuevo container. Eso depende de la arquitectura que uno escoja, pero yo desde el principio puedo definir mi contenedor, cuánta memoria va a utilizar, por ejemplo. Entonces yo le puedo decir, ve, vos tenés un límite de 1 mega de RAM, entonces obviamente el sistema no te va a funcionar y se va a caer. Pero si vos le decís que tiene, pucha, no sé, 10 gigas de RAM, si tu máquina física lo permite, pues él va a utilizar toda la RAM que tenga disponible. Ahora, cosa diferente es cuando uno despliegue la infraestructura, puedes utilizar tanta RAM o tanto almacenamiento como sea necesario, pero te van a cobrar por eso. Entonces uno tiene que ser muy inteligente en la cantidad de almacenamiento que aloja para que no le salga demasiado caro el despliegue. Listo, profe, gracias. Bueno, entonces vamos a ver aquí un poquito qué es Docker. Yo les voy a mostrar acá. Entonces, lo primero es que ustedes pueden entrar a docker.com y en Docker, pues aquí les voy a mandar este link. Hay muchísima información de cómo funciona esto. Hay muchísima información de esto que tiene por detrás. Pero este Docker es, básicamente, este es el, cuando uno habla de desarrollo web, siempre que uno empieza por HTML, CSS, después mira el backend, después mira las bases de datos. El siguiente paso que uno tiene que dar en infraestructura siempre es Docker. Entonces, esto es súper recomendado y todas las empresas grandes están utilizando Docker para hacer despliegue en este momento. El sistema de documentación de Docker es muy bueno, funciona muy bien, pero la instalación es medio maluquita. Entonces, yo ya lo tengo instalado en mi computador. Les voy a mostrar rápidamente cómo se instala para que tengan ahí la información. Yo no lo voy a instalar acá porque pues siempre se demora, pero entonces denme un segundo, yo les muestro aquí. Bueno, hay varias características de Docker. Lo primero que ustedes tienen que hacer es iniciar sesión y registrarse en la plataforma. Cuando ustedes se registran, esto los lleva como a esto que se llama el Docker Hub. Ahorita les voy a mostrar qué significa el Docker Hub y cómo montar, por ejemplo, aquí algunas imágenes que uno tenga. Esto va a ser relativamente parecido a cómo funciona GitHub. Ahorita lo vamos a ver, pero si uno se va para Docker Downloads, les voy a mostrar aquí. Entonces, uno lo puede descargar para Windows, para Mac o para Linux. Funciona en cualquiera. Cuando ustedes lo descarguen en Windows, que la gran mayoría de personas tiene Windows, esto necesita Windows 10 Pro, si no estoy mal, porque necesita, pues Windows 10 Pro o en adelante, porque necesita dos cosas para funcionar. Espérenme, les muestro a ver si esto aquí nos muestra. Necesita esto que se llama WSL, que es Windows Subsystem for Linux. Es básicamente la instalación de Linux que hay dentro de Windows. Esto necesita una versión superior a Windows 10, este build 19041. Y también necesita que uno active, bueno, esto por aquí en alguna parte está, que uno active la virtualización. Entonces, ¿qué es activar la virtualización? Es básicamente permitirle a software externo hacer máquinas virtuales dentro de mi computador. Entonces, para habilitar eso, es un poquito más complicado, les voy a mostrar aquí. Si yo me voy a configuración, creo que es en características. En características opcionales, tienen que irse del todo aquí abajo, darle en más características de Windows, y aquí, entonces, le tienen que activar este Hyper-V, que es la virtualización, tienen que activar el subsistema de Windows para Linux, y esta plataforma de máquina virtual. Son las tres cosas que hay que activar. Este Hyper-V, la plataforma de máquina virtual, y este subsistema de Windows para Linux. Eso después da errores. Cuando uno activa esas tres cosas, reinicia el computador y ya le funciona. Si a alguien no le funciona la instalación con Docker, pues revisen si efectivamente tienen los prerequisitos para que puedan pues trabajar con esto. De todas maneras, las personas que no puedan trabajar con, denme un segundo, yo lo busco por acá, que no pueden instalar Docker. Espérenme un segundo, les muestro. Ahora que no me acuerdo dónde está. Espérenme un segundo que no me acuerdo dónde está. Yo lo voy a buscar porque
Esto es súper bueno. Dame un segundo que ya les voy a mostrar dónde está esto. Esperen a ver, yo inicio sesión y les muestro a ver si está por aquí adentro. Espérenme que no lo encuentro. Dame un segundo que ya se los va a pasar. Estoy buscando aquí. Es esta. Entonces, Docker tiene una consola que se llama Play with Docker. Y en esta consola Play with Docker, bueno, no la encuentro. Eso hace mucho no lo utilizo. Denme un segundo, yo la busco. Le voy a mandar este link, pero voy a buscarlo otra vez aquí. Play with Docker. Esta sí es. Entonces, aquí en esta consola Play with Docker, yo inicio sesión y es lo que me entrega, es literal, una... bueno, toca revisar cuando les deje ingresar, pero él lo que hace es que te crea una máquina donde puedes trabajar con Docker y te entrega esa máquina por 4 horas. Entonces, uno por esas 4 horas puede desarrollar como si estuviera en un computador normal y todo lo que uno pues, hace con Docker lo puede hacer ahí con esa máquina. Entonces, resulta que cuando yo termino de instalar Docker y toda la cosa, entonces yo puedo abrir una terminal y ya aquí puedo empezar a ejecutar comandos de Docker. Entonces, los comandos de Docker que vamos a ver, los tengo por aquí en un archivito al lado. Los voy a ir pues como... No sé por qué me silencié. Les voy a ir explicando como qué significa cada comando y lo que vamos a empezar a hacer es mirar cómo funciona la instalación de, pues o cómo funciona Docker en general. Entonces lo primero que tengo que revisar es si efectivamente tengo Docker instalado para darme cuenta que tengo Docker instalado. Entonces bueno, hay dos formas. La primera es abrir este Docker Desktop y este Docker Desktop aquí nos va a mostrar, bueno, yo lo tengo por aquí abierto. Entonces él nos muestra, ahorita vamos a mirar qué es todo esto, nos muestra los contenedores que tenemos ejecutando, nos muestra las imágenes con las que podemos trabajar, nos muestra los volúmenes, que ahorita vamos a hablar un poquito de qué es esto. Y aquí, si esta aplicación abre, significa que sí tenemos Docker ejecutando. Si esa aplicación no abre, saca 1000 errores, esos 1000 errores ya después uno los corrige con eso que les mostré ahorita, la configuración. Entonces, después de eso, si yo puedo abrir este Docker Desktop, entonces, literal, puedo también entrar a mi consola de desarrollo y escribir el comando Docker. Si yo escribo el comando Docker y mi consola funciona, entonces ahí ya tengo pues todas las opciones que hay para trabajar con Docker. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer, o lo primero que, pues, digamos, el hola mundo de Docker, es yo tengo que ejecutar un comando que se llama Docker Run. Cuando yo ejecuto el comando Docker Run, él lo que va a hacer es que va a ir a internet a un repositorio de Docker, esto está en Docker Hub, va a buscar el nombre de, pues, eso se llama una imagen que yo le voy a poner aquí, y esa imagen él la va a descargar, después de descargarla la va a ejecutar y la va a convertir en un contenedor. Entonces, pues la imagen con la que siempre empieza uno a trabajar con Docker es el Hello World, entonces voy a poner aquí Hello-World, que eso es como para verificar que uno tiene todo funcionando bien. Entonces lo que va a hacer es, primero va a verificar que yo tenga esa imagen instalada en mi computador, si no, va a ir a internet y la va a descargar. Y miren que él aquí lo que hace es que me pone un hello from Docker. Esto significa que Docker está funcionando. Es lo que hizo. Entonces miren que yo puedo venir aquí y buscar el hello world. Hello world. Entonces miren que aquí está. Esta es la imagen que el sistema descargó. Entonces aquí esta imagen pues como que me muestra que esto es lo que tiene y simplemente me dice como hello from Docker. Esto es lo que yo estoy instalando desde una página web. Después de eso, yo puedo empezar a revisar como más comandos de Docker. Entonces, cuando yo utilice el comando Docker Run, básicamente lo que estoy haciendo es, le estoy diciendo a mi sistema, utilice mi hardware, virtualícelo, cree un sistema operativo y lance una aplicación. Cuando él lance una aplicación, va a empezar a utilizar una parte del proceso de este sistema operativo a través de este motor de contenedores que se llama Docker. Entonces, él va a lanzar un sistema operativo que es Linux y dentro del sistema operativo Linux, él va a montar mi aplicación
y después de montar mi aplicación le va a asignar un pedacito del proceso. Y si la aplicación sale, termina, pues el proceso muere. Si la aplicación funciona, la aplicación sigue corriendo de ahí para adelante. Entonces, nosotros aquí lo que hicimos con este Docker Run fue literal. Ejecutamos la aplicación. Entonces, él lo que hizo fue crear, pues como ya tengo Docker instalado, él ya tiene el sistema operativo, ya tiene el montón de el motor de contenedores, lo que hizo fue ejecutar esta aplicación. Entonces, háganse cuenta que es como si lo hubiera prendido, por aquí lo hubiera puesto en verde. Esta aplicación y sus dependencias, ejecutó, pum, y después murió, entonces la puso en verde porque ya no está corriendo. La puso en rojo porque ya no está corriendo. Entonces, miren que la aplicación corrió y pum, terminó, entonces ya me vuelve a mostrar mi consola ahí ejecutándose. Entonces, yo puedo mirar todos los contenedores que Docker tiene y que Docker está ejecutando. Entonces, para poder mirar cuáles son los contenedores que Docker está ejecutando, aquí vamos a ver comandos muy parecidos a los comandos de Linux. Entonces, si ustedes, si ustedes ya están acostumbrados a trabajar con Linux, van a poder ver que este tipo de cosas son como relativamente frecuentes en toda esa jerga. Entonces, para yo ver cuáles contenedores estoy ejecutando, puedo utilizar el comando docker ps. El comando docker ps lo que hace es literalmente mostrar cuáles contenedores estoy ejecutando. Entonces, aquí estoy ejecutando uno que se llama docker app1, un ensayo que estaba haciendo ahorita, y otro que se llama docker db1. Si yo quiero mostrar cuáles estoy corriendo, pero además cuáles corrí y ya se murieron, puedo ejecutar el comando docker ps. Denme un segundo, ps-a. Entonces, este comando docker ps-a me muestra estos dos que estoy ejecutando, que estos pues, los vamos a poner a correr ahorita. Uno se llama pues, una aplicación normal y una aplicación de Mongo, y además el Hello World. ¿Qué es lo que me dice acá? Que esta aplicación ya se murió, que se murió hace 2 minutos y que estos dos están corriendo. Entonces, miren que yo con este CLI de Docker tengo como un monitoreo de cuáles son los contenedores que estoy ejecutando. Yo también puedo ejecutar el comando, por ejemplo, docker, en un segundo, docker inspect. Bueno, miren que si yo hago docker ps-a otra vez, el sistema me muestra aquí pues informaciones adicionales. Él me muestra el ID del contenedor. Estos IDs son unos IDs muchísimo más grandes. Háganse cuenta que son como los IDs de los commits en Git. Es algo relativamente parecido. Pero estos IDs también tienen, pues como estos son nombres que nadie se acuerda, también tienen aquí unos nombres. Entonces, estos nombres vamos a ver más adelante que este es el nombre que le estamos dando literalmente a ese contenedor que se está ejecutando. Y esos nombres vamos a poder ver que pues nosotros le vamos a poder dar el nombre que queramos, o que son nombres que si no le ponemos ninguno, Docker automáticamente va a poner unos nombres acá que lo que hacen es poner como un adjetivo y el nombre de algún científico famoso o alguna persona importante del mundo de la ciencia o el software. Entonces aquí hay veces le sale a uno Bill Gates, hay veces le sale a uno Tesla, hay veces le sale a uno Linus Torvalds. Bueno, hay dato curioso. Entonces, si yo quiero revisar como la información que tiene un contenedor por dentro, puedo utilizar el comando inspect. Entonces, si yo hago, por ejemplo, docker inspect, y acá después del comando docker inspect puedo poner o el ID o el nombre del contenedor que quiero revisar, que quiero pues mirar qué tiene por dentro. Entonces, voy a copiar esto, el Tesla infalible. Miren que él me saca un archivo JSON. Aquí vamos a mirar pues ahorita un par de cosas interesantes que hay de acá. Por ahora uno no se tiene que preocupar mucho por lo que diga aquí esta información. Esto simplemente le dice a uno cuál es el ID general de la imagen, te dice dónde está cada una de esas informaciones, te dice información sobre el host, bueno, te dice cuánta memoria está utilizando, si tiene algún driver para tarjeta graficadora, etcétera, etcétera, etcétera. Te dice toda la configuración del contenedor acá. Pero entonces, pues, si yo quiero, por ejemplo, aquí nosotros hicimos docker run hello world. Si yo le quiero, miren que yo puse docker ps-a, entonces yo les dije, mira, aquí Docker automáticamente le pone un nombre. Si yo le quiero poner otro nombre diferente, entonces lo que puedo hacer es ejecutar docker run. Cuando ejecuto el comando, pues primero, después del run, tengo que poner el nombre de la imagen que quiero implementar. Entonces en este caso sería hello-world, pero yo le puedo cambiar el nombre si quiero. Entonces si le cambio el nombre, pues, o si pongo un nombre diferente, entonces aquí al frente pongo el nombre. Puedo poner como mi contenedor. Entonces ejecuta el... Uy, un segundo, que hice mal. Deme un segundo.
Ah, claro, me faltó ponerle el flag. Tengo que poner menos name. Perdón. Entonces le pongo aquí el menos name. Entonces, otra vez, vamos, otra vez. Run menos name. Mi contenedor. Hello world. Listo, entonces ahí sí ejecutó hello from Docker, y si vuelvo y ejecuto Docker ps-a, entonces miren que ya tengo, bueno, por aquí estos que ejecuté mal, pero al final el que quería ejecutar era este. Entonces miren, lo que es la misma imagen hello world, pero ya se llama mi contenedor. Eso va a ser útil más adelante cuando tengamos un montón de esos contenedores ejecutándose y queramos ver pues como cuáles son efectivamente los que estamos utilizando. Ahora miren que estos contenedores empiezan a quedar aquí, entonces va a ser muy útil poderlos crear y poderlos eliminar, que no estén más ahí como ejecutando cosas. Entonces yo puedo eliminar literal un contenedor, por ejemplo, este que estoy ejecutando hace 2 horas, yo puedo coger el nombre y le puedo poner docker rm. RM es para remover. Entonces, este docker rm, pues literalmente es para matarlo. Eso le manda una señal de end, pues, o de terminar al proceso. Si él no es capaz de terminarlo, me saca un error y me dice como, hey, no fui capaz de terminarlo. Entonces ya les voy a mostrar cómo efectivamente lo podemos literal eliminar. Entonces vamos a ver si se me deja eliminarlo. Yo le pongo docker rm, entonces miren que me saca un error. Entonces le pongo rm -f y eso es como force y ahí sí lo mata. Entonces si yo vuelvo y ejecuto ps-a, este docker app1, miren que ya no sale, ya se quitó de la lista. Entonces, todo el resto les puedo hacer lo mismo, los puedo matar. Entonces, miren que yo puedo matar también este siguiente, que es docker rm-f. Este, por ejemplo, docker db1. Vamos a mirar docker db1. Vengo aquí, pum, lo quito. Entonces ya murió también. Miren que yo vuelvo y ejecuto ps-a y miren que ya solamente me quedan estos. Ahora quiero matar, por ejemplo, no sé, este infalible Tesla. Entonces lo copio. Docker rm, y vamos a mirar si este sí muere solito. Miren que este murió solito. Entonces, si quisiera eliminarlos todos al tiempo, puedo utilizar el comando prun, que es mucho más fácil para eliminar todo lo que hay ahí. Entonces ejecuto docker container prun y él me borra todos los contenedores que haya creados. Entonces, miren que ahí ya los borré todos. Entonces, si vuelvo y ejecuto docker ps-a, no me sale ninguno. Entonces, aquí tengo literal todo mi sistema de contenedores vacío. Entonces, vamos a hacer como el primer ejemplo, que es un poquito más wow de esto, porque pues el Hello World no nos dice nada. Miren que eso tiene una imagen de Ubuntu. Desde el sistema operativo por debajo es Linux, pero le vamos a montar encima un contenedor de Ubuntu. Entonces, hay una librería, una imagen que se llama Ubuntu, que pues, literal es gratis, cualquier persona la puede coger, y entonces vamos a instalar Ubuntu, o vamos a empezar a correr un contenedor de Ubuntu para que miremos cómo se ejecuta esto. Esto normalmente hacerlo pues, de otra manera me tocaría instalar una máquina virtual, Oracle VM, no sé qué, poner ahí Ubuntu y eso se vuelve un complique. En este caso es relativamente fácil porque lo único que tengo que hacer es ejecutar. Denme un segundo. Yo tengo por aquí, voy a hacer esto por aquí al lado porque voy a borrar esa imagen. Denme un segundo, yo la borro para poder mostrarles cómo se ve cuando remove y aquí remove. Ok, entonces miren que yo voy a ejecutar el comando. Pues, quiero correr esta imagen de Ubuntu que hay en el Docker Hub. Entonces lo que tengo que hacer es docker run Ubuntu. Entonces, como yo no tengo en mi... Bueno, es más, yo le puedo decir docker image ls. Entonces, ls es como para listar todas las imágenes que yo tengo. Miren que aquí están las imágenes que yo tengo instaladas en mi computador. Tengo esta, que es la que les mostré ahorita, que está como desplegada en mi repositorio de Docker. Es esta, que ahorita les voy a mostrar cómo se hace eso. Y tengo otra parte, tengo una de Mongo, bueno, tengo una de Nginx, tengo bueno, hay varias. Pero entonces, si yo quiero ejecutar una nueva, pues un nuevo contenedor con una imagen que yo no tengo, como por ejemplo en este caso Ubuntu de este repositorio de Docker. Entonces, miren lo que él va a hacer. Yo ejecuto docker run Ubuntu, le doy enter. Entonces miren que él no encuentra la imagen y lo que va a hacer es que la está bajando desde aquí. Entonces directamente el sistema automáticamente la empieza a bajar. Entonces, esto es una nota porque, bueno, aquí ya la bajó,
incluso pues ya se ejecutó. Y él en realidad lo que hace es que pues cualquier imagen que yo necesite, él va a ir a internet, la busca, la descarga y pum, simplemente me la ejecuta. Entonces voy a mirar que si hay algún proceso ejecutándose, porque el docker run tiene que ejecutar un contenedor. Tú vas a ejecutar docker run ps-a. Perdón. Docker container ps-a. Entonces miren que aquí tengo una máquina virtual, pues perdón, un contenedor de Ubuntu que ejecutó el comando bash, y después de ejecutar el comando bash murió, simplemente terminó. Entonces resulta que esto lo que hizo fue literal bajó la imagen de Ubuntu, ejecutó cualquier comando por ahí, y ese comando terminó, y como el comando terminó, el sistema terminó la ejecución, y por eso pues yo no pude entrar, digamos, a esa máquina. Entonces, cuando yo ejecuto un comando el comando run en Docker, tengo que tener presente que cuando yo ejecuto el comando run en Docker, la imagen tiene un comando especial que ejecuta en el sistema operativo. Si ese comando que yo ejecuto en el sistema operativo termina, el contenedor muere. Y si el contenedor muere, pues yo literalmente puedo entrar acá, revisar los archivos y eso, revisar qué tiene por dentro, pero ya no lo puedo volver a ejecutar. Entonces, yo puedo también ejecutar un comando en Docker para que yo pueda literalmente entrar a ese contenedor y básicamente interactuar con él. Entonces voy a matar este proceso, este wizardly mac clean. Entonces le pongo docker rm, pongo ese wizardly mac clean, lo elimino. Entonces vamos a mirar. No tengo ningún contenedor ejecutando. Entonces voy a ejecutar docker run ubuntu. Pero entonces en vez de ejecutar así directamente el run ubuntu, le voy a poner un flag que es "-it". Este "-it" es para ejecutar como este comando en la terminal de manera iterativa. Entonces, miren que yo acá pongo simplemente, interactiva. Yo puedo entrar a la terminal y ya aquí literalmente estoy dentro de una terminal de Linux. Como estoy dentro de una terminal de Linux, puedo revisar, incluso, pues, mejor dicho, puedo hacer lo que necesite. Aquí tengo todo un sistema operativo de Linux trabajando para mí, de Ubuntu, en el cual yo puedo hacer lo que me dé la gana. Entonces, eso es una nota porque en realidad el sistema no instaló Ubuntu como tal, no instaló, ya tenía Linux instalado. Lo que hizo, pum, enfrente fue poner esa imagen que yo descargué desde el Docker Hub con ese comando docker run ubuntu y pum, la puso ahí y me la puso a ejecutar a mí. Entonces ya tengo todo un sistema operativo de Linux controlado para mí y donde ahí está toda la información que yo puedo ingresar o todo lo que yo puedo desarrollar dentro de un computador base de Ubuntu. Sí, pues aquí podemos ejecutar comandos de Linux. Por ejemplo, yo puedo ejecutar el comando cat /etc, que es esta carpeta, si no estoy mal, es lsb-release. Sí. Entonces miren que aquí él me muestra que tengo una distribución de Ubuntu, que es la versión 20.04. Entonces miren que efectivamente aquí yo veo que la versión 20.04 es la que instalé. Entonces esto me muestra que efectivamente estoy en una máquina virtual en un contenedor de Ubuntu y literal puedo ejecutar el código que necesite. Entonces miren que no tuve que hacer ninguna configuración en términos de infraestructura, sino que literal ya tengo toda mi aplicación aquí funcionando. ¿Está claro hasta acá? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguien tiene alguna duda por acá con esto? Pues estamos claros. Profe, sí, buenas tardes. De pronto puede clarificar un poco qué es la imagen, qué son las imágenes. Hay un compañero estaba en la explicación, pero no lo tengo claro. Claro que sí, eso lo vamos a ver más adelante, pues lo vamos a ver ahorita con un poquito más en detalle, pero una imagen, esa se cuenta como una plantilla. Supón que nosotros tenemos un repositorio en GitHub y que ese repositorio en GitHub tiene una base de código y esa base de código tú la utilizas para encima de esa base de código tú poner tus códigos adicionales. Por ejemplo, nosotros utilizamos React y React es una base de código que ya está lista y nosotros encima de React ponemos toda la aplicación de nosotros. Una imagen es eso mismo. Nosotros descargamos una imagen de base, en este caso una imagen de Ubuntu, y en esa imagen de Ubuntu podemos poner más cosas. Vamos a ver después que hay imágenes para todo. Hay imágenes que ya tienen Mongo instalado, hay imágenes que ya tienen Node, hay imágenes que ya tienen Python, hay imágenes que tienen Windows Server, por ejemplo, hay imágenes que tienen de todo.
Entonces, dependiendo de los requerimientos que uno tenga, puede pues, traerse una imagen específica pues, del Docker Hub para uno trabajar con cierta librería específica que uno necesite. Por ejemplo, yo busco aquí, por ejemplo, Node. Entonces, aquí está la imagen oficial de Node. Esto es un computador que ya trae Node instalado. O, por ejemplo, Mongo, que esto lo vamos a ver ahorita, si nos da el tiempo. Entonces, aquí tenemos ya una imagen. Esto es literal, te estás descargando un sistema operativo que ya tiene Mongo instalado. Y que como ya tiene Mongo instalado, pues simplemente lo puedes utilizar. Aquí hay, por ejemplo, uno que ya trabaja con Mongo y Express. Por ejemplo, Python. Entonces, aquí hay un sistema operativo que ya tiene Python instalado. Entonces, no se tiene uno que preocupar como por toda la instalación de esto, sino que pues, yo descargo esta imagen y simplemente la utilizo y ya está lista. Por ejemplo, aquí hay... ¿Qué más les pudiera mostrar? Por ejemplo, voy a ver si hay alguna de PyTorch. Entonces, por ejemplo, esta ya tiene PyTorch instalado. Esto es una librería para hacer Machine Learning. Entonces, simplemente yo descargo esa librería, perdón, esa imagen y ya está lista, la puedo utilizar simplemente para lo que necesite. ¿Está claro? Uno de Postgres también, profe. Ah, bueno, de perfecto. Postgres, sí, claro, Postgres. De todo lo que ustedes imaginen hay. Por ejemplo, de Spring Boot. Vamos a mirar. Entonces, sí, miren que aquí está toda la librería de Spring. Todo lo que uno necesite, ahí está, miren. Por ejemplo, aquí está Spring Boot. Entonces, y uno puede también hacer sus propias imágenes y después revisar qué tiene dentro de esas imágenes, pues o uno meterles más cosas. Ahorita vamos a dar un ejemplo de eso. ¿Está bien? Profe, una cosita. Dime. Ahí directamente entiendo yo que los contenedores son en esencia, bueno, la aplicación con exactamente las librerías que se necesitan. Y digamos, si ahí viene un sistema operativo que ya viene preinstalado, por decirlo de esa manera, solo se tienen las librerías específicas para ejecutar, bueno, ya cualquier tipo de aplicación. Es así, ¿verdad, profe? O sea, son mucho más ligeros que lo que es una máquina virtual con un sistema operativo completo. Hazte de cuenta, así, exactamente, hazte de cuenta que tú tienes aquí una caja, por eso se llama un contenedor. Tienes una caja que lo único que tiene es su aplicación y sus dependencias. Y que esa aplicación y sus dependencias es capaz de correr debajo de Linux. Yo tengo por aquí una fotico. Miren cómo se hacía transporte antes de que existieran los contenedores en la industria. Esta gente lo que hacía era literal, transportaba a mano cada cosa. Entonces, espérenme, yo busco por aquí una fotico, por ejemplo esta. Miren que como el sistema de empaque no estaba estandarizado, la gente tenía que transportar, por ejemplo, aquí una malla con costales. Y, pucha, aquí es porque están transportando costales, pero si después están transportando, no sé, varillas, entonces les toca cambiar todo el sistema de transporte. Eso mismo están intentando hacer con los contenedores. Háganse cuenta, yo meto mi aplicación en una caja, en un contenedor, háganse cuenta literal, un container de esos que uno ve en la carretera. En ese container, allá adentro a mí no me importa lo que haya, allá adentro yo sé que hay algo, no tengo ni idea qué, pero simplemente como yo puedo poner un contenedor al lado del otro y defino mi infraestructura para funcionar con esos contenedores, a mí no me importa lo que haya adentro. Y lo que haya adentro depende del que desarrolló lo que hay adentro. Yo de lo que me toca encargar en términos de la infraestructura es organizar esos cuadritos para que todos funcionen uno bien al lado del otro. Es organizar cada una de estas cajitas. Entonces, desde el punto de vista de la infraestructura, yo organizo bloques, ordeno cajas para acá, cajas para allá. Desde el punto de vista del código, yo lo que hago es un código dentro de una caja cerrada que yo ya sé que me va a funcionar siempre bien. ¿Está claro? Sí, señor, profe. Muchas gracias. Bueno, entonces, pues aquí miren que yo estoy ejecutando literal una imagen. Bueno, descargué una imagen de Ubuntu. Esa imagen la convertí en un contenedor con el comando docker run. Pero miren que si yo le hago aquí el comando exit, entonces la imagen muere. Miren que si yo, el contenedor muere. Miren que si yo vuelvo y utilizo el comando ps-a, él me dice que ya salió. Entonces aquí les voy a mostrar solamente para los curiosos por ahí que están preguntando cómo hago yo para revisar, pues que tiene aquí adentro mi imagen. Vengan, yo les muestro acá. Voy a abrir otra terminal y me voy a conectar a la misma imagen desde dos terminales diferentes. Entonces, acá voy a ejecutar mi imagen, mi contenedor. Entonces, docker run. Ah, bueno, aquí yo tengo una que se llama Festel. Vamos a volverla a ejecutar. Docker run Ubuntu. Pero vamos a ponerle el -it para que sea interactiva. ¿Cierto? Entonces miren que yo la estoy ejecutando. Desde aquí en otra ventana, en otra terminal, voy a hacer docker ps-a. Entonces miren que la tengo aquí, esta
Steve no sé qué cosa fue la que murió y esta otra, Tender Colden, es la que se está ejecutando en este momento, hace 8 segundos. Miren que si yo a esta le hago exit, ella muere. Entonces aquí, si yo vuelvo y ejecuto ese mismo comando, ya me va a aparecer muerta. ¿Sí la ven? Ahí ya murieron las dos y ya pues simplemente esos procesos terminaron, entonces ya no puedo hacer nada con ellos. Ahora, yo puedo cambiar pues el comando que yo necesito que se ejecute después de, pues, básicamente sí, el comando con el que quiero trabajar en mi máquina. Entonces, por ejemplo, aquí voy a poner, este comando se encuentra por ahí en internet, se los voy a explicar rápidamente para que sepan que existe. Entonces vamos a ejecutar Ubuntu, lo voy a ejecutar, voy a cambiar el nombre, menos name, y le voy a poner el nombre always. Puede ser, por ejemplo, always-up. Este comando lo pueden buscar en internet, es como el always up de Ubuntu en Docker. Entonces le decimos que le vamos a cambiar el nombre, le vamos a poner always up. Le voy a poner este flag "-d", que después lo vamos a ver, esto se llama detach, es para que él no me ponga los outputs que él saque, no me los ponga aquí en esta consola, sino que yo los pueda ver a través de los logs de Ubuntu. Y después, bueno, le voy a decir que es la imagen de Ubuntu que quiero ejecutar, pero después de la imagen de Ubuntu, aquí al frente le voy a poner el comando que quiero que se ejecute cuando la máquina corra. Entonces aquí el truco, este sí me lo tengo que copiar, aquí el truco es utilizar un archivo de Ubuntu que se llama el /dev /null, que les voy a mandar el archivo de Wikipedia que habla sobre eso, en un segundo. Entonces esto lo que hace es abrir un archivo que se llama devnull, que literal es un archivo al que no le pueden, pues cuando le pide información, él no devuelve nada, o cuando le entra información, él no devuelve nada. Entonces, este comando que estoy ejecutando aquí es como muéstreme siempre la última parte de un archivo que nunca devuelve nada. Es como el while true de Linux. Entonces, si yo ejecuto esto, esa máquina literal se va a quedar ahí corriendo. Entonces, miren que si yo vuelvo y ejecuto ps-a, tengo esa corriendo, es esta, pero miren que aquí ya no estoy metido en la terminal de esa máquina. Entonces, quedó corriendo y yo ya no estoy allá adentro. Entonces, como ya no estoy allá adentro, simplemente eso está ahí corriendo. Ya puedo volver a entrar a esa máquina de otra parte para poder ver cómo se utiliza. Entonces, ¿cómo entro a otra máquina en la que no estoy en este momento? Miren que yo tengo una terminal libre en la que puedo hacer lo que necesite. Entonces, para poder entrar otra vez a una máquina o a un contenedor que se está ejecutando, puedo ejecutar el comando docker exec. Después le pongo pues, el mismo flag IT para que me deje interactuar con la terminal. Le pongo el nombre del contenedor al que quiero entrar. En este caso es este que se llama always-up. Y después le pongo el comando que quiero ejecutar cuando entre a ese contenedor. Entonces le voy a poner bash para que me muestre literal la terminal de comandos. Entonces miren que yo entro y aquí ya tengo el acceso a este contenedor y puedo hacer lo que necesite en él. Entonces, si yo aquí pongo, pues eso se los voy a mostrar simplemente para que vean. Voy a ejecutar el comando de Linux para mirar todos los procesos que tiene el computador ejecutando o que tiene el contenedor ejecutando por detrás. Es el comando ps-aux para mostrarlos todos. Aquí hay una cosa interesante, es que miren que él me muestra los procesos que se están ejecutando. Entonces él me dice, vea, usted está ejecutando bash, que es este proceso que yo ejecuté por acá cuando corrí la terminal. Usted está ejecutando este proceso que se llama ps-aux, que es este que acabo de poner acá. Pero súper importante, este contenedor también está ejecutando este comando tail, que fue el que puse al principio. ¿Esto por qué se los estoy mostrando? Se los estoy mostrando es porque acá me sale el nombre o el número del proceso que estoy ejecutando. Entonces, este primer proceso es el número 1 y cuando este proceso muera, ahí es cuando el contenedor efectivamente se muere. Entonces yo puedo matar tranquilamente cualquiera de los otros procesos diferentes que tengo ejecutando dentro de mi contenedor. El contenedor solamente va a terminar cuando este primero, el PID número 1, muere. Entonces eso es importante, se los muestro, es como más de la parte de la teoría, cómo funcionan los contenedores en Docker. Pero para que lo tengan presente, el PID que tiene el número 1 es el que manda la parada de cuándo esto está ejecutándose y cuándo no. Entonces, si este primerito aquí yo lo mato, pum, el contenedor se muere y ya no vuelve a funcionar. Entonces voy a darle aquí exit. Miren que si yo me salgo de esta máquina, le vuelvo a dar docker ps y miren que esa todavía se está ejecutando y solamente se va a morir cuando yo por aquí mate este proceso. ¿Y cómo lo mato? Con rm-rf, como les mostré ahorita, con ese comando que vimos. Entonces voy a hacer, otra vez voy a borrarlos todos, docker rm-f always-up y ya con eso ese lo mata.
Si vuelvo y hago docker ps-a, miren que ya no está, ya simplemente se murió. Voy a volver a hacer docker prune para eliminarlos todos, docker container prune, para eliminarlos todos. Entonces, decimos que sí y esto los elimina todos. Entonces, aquí haciendo como un resumen pequeño de lo que hemos visto hasta ahora, vimos que Docker yo lo utilizo cuando quiero separar cada una de mis aplicaciones y no depender de la infraestructura externa, no depender ni del hardware ni del sistema operativo, sino que yo solamente dependo de mi aplicación y mis dependencias. Entonces háganse cuenta que tengo una copia del sistema operativo y en esa copia del sistema operativo lo único que va a tener instalado, nada más, lo único que va a estar ahí metido en ese computador va a ser mi aplicación y mis dependencias, nada más. Y como solamente está mi aplicación y mis dependencias, yo estoy tranquilo de que nada va a entrar en conflicto con eso. Entonces, después les mostré un par de comandos importantes, se los refresco. El comando más importante de todos es docker run. Yo al frente le pongo una imagen que quiero ejecutar. Si quiero ejecutar una imagen limpia de Ubuntu, entonces docker run Ubuntu y listo. Si le pongo el flag "-it", entonces puedo interactuar con ese computador que estoy creando, con ese contenedor que estoy creando, para instalarle cosas, para ejecutar en mi proyecto, para lo que necesite ahí adentro. Después puedo poner el comando "-d" para que él me ponga los outputs, no me los tire aquí en esta misma terminal. Y después de poner, le puedo cambiar el nombre también con el flag "-name", y al final le puedo poner el comando de la terminal que yo quiero que se ejecute. Listo. Entonces, aquí básicamente es como una parte muy inicial de cómo funcionan los contenedores. Lo importante es cómo lo prendo y cómo lo mato. ¿Está claro al menos hasta aquí esta primera parte? José, ¿qué duda tienes? Buenas, profe, no, estaba pensando en cómo afecta esto, por ejemplo, el rendimiento, digamos. Yo hace tiempito había ensayado VirtualBox, ¿cierto? Y tenía que descargar la imagen ISO de Ubuntu pues, para poder utilizarla, pero pues eso era con todo y su interfaz y toda la vuelta, ¿cierto? Esa ISO pesaba como 1 giga o 2, entonces, ¿cuánto pesarían las imágenes de acá, de las que uno está utilizando con Docker? Lo segundo es cómo, cuánta RAM estaría jalando cada uno de estos Docker, ya que pues, no, como que, digamos, en un punto en qué parte especificamos cuántos le íbamos a dedicar. Bueno, muy buenas preguntas las dos. Mira que el contenedor de Ubuntu pesa 72.8 megas. Obviamente Docker pesa un montón, porque Docker tiene por aquí todo este motor de contenedores y el sistema operativo de base. Pero si yo al sistema operativo de base de Docker, que lo estoy instalando, le quiero montar encima Ubuntu, solamente tengo que agregarle 72.8 megas a mi computador. Listo. ¿Eso resuelve la primera duda? Sí, profe. Listo. Y lo siguiente es la memoria. Cuando yo ejecuto docker run, voy a intentar aquí a ver si me sale el help. -help. Ay, me equivoqué. -help. Entonces mira que yo por acá, bueno, aquí me sale todo lo que esto necesita, pero yo puedo definir la memoria que le quiero asignar a ese run del contenedor. Listo, entonces mira que si yo pongo memory, aquí le pongo bytes, yo ahí le limito la cantidad de memoria que eso puede utilizar. Entonces mira que si yo pongo, por ejemplo, docker run -memory y le pongo 10 megabytes a Ubuntu, no me acuerdo si es MB o solamente M, vamos a mirar. Entonces creo que ahí bueno, vamos a mirar si es como 10M, no sé, no estoy seguro cómo se pone esta memoria, pero vamos a mirar docker. ps-a. Entonces mira que aquí tengo esos dos que literal seguramente se murieron porque no tienen, bueno, aquí me está diciendo proceso 0, ese es exitoso. Habría que mirar bien cómo le paso aquí el dato de la memoria. Bueno, vamos a pasarle simplemente el 10 a ver qué pasa. -memory 10. Entonces mira que aquí, bueno, 6 megabytes. Entonces vamos a poner acá 6 MB, a ver qué pasa. Bueno, entonces, en realidad, yo con este flag memory le paso la cantidad de memoria que yo le quiero habilitar a esa imagen, y con eso, pues básicamente yo tengo el control de cuánta memoria se ejecuta
cuánta memoria, cuánto recurso consume cada una de estas aplicaciones. Si es una aplicación más grande, le pongo más memoria. Si es más pequeña, le pongo menos memoria. Pero al final, de eso se va a encargar Kubernetes cuando yo despliegue. Profe, o sea que más o menos eso es lo que hace Mongo con la capa gratis. Ellos tienen cada una en contenedores y le asignan la cantidad que uno. Sí, efectivamente. Así literalmente es que funciona. Y así también funciona Heroku. ¿Quién Listo, más tiene? profe. Profe, entonces ahí cuando arranca, él arrancaría pues con una cierta cantidad por defecto. Él por defecto arrancaría como con, agarra todo lo que tenga uno ahí Sí, o él se ajá. autolimita. No, por defecto él consume tanto como sea, tanto como pueda. Mejor dicho, hazte cuenta que es como si tuviera un campo abierto. Si él se quiere consumir uno, se consume uno. Si quiere consumir infinito, consume infinito. Hasta el límite, obviamente, del hardware del computador. Nada, listo, profe, gracias. Profe, y si la arranca y nos muestra el administrador de tareas más o menos, ¿para cuánto gasta esa de Ubuntu? Vamos a mirar. Avísame si lo pueden ver ahí, aquí. Sí, señor, ya sé. Bueno, no vi como ninguna subida aquí en la CPU, en realidad. Más que eso ya está ejecutando Docker por detrás y Docker en realidad es el que se gasta toda la cantidad de la RAM. Porque en realidad estas imágenes son muy pequeñas. Entonces aquí lo que se gasta pues si yo abro el monitor de recursos, aquí lo que se gasta todo este proceso es el proceso de Docker. En realidad no tanto el proceso de correr este contenedor. Por eso es que en realidad esto es infraestructura de bajo costo, porque yo tengo Docker, es el que cuando ya instalé Docker, eso ya instaló la gran parte de lo que hay por detrás. Ahora, las cosas que yo le ponga encima a cada una de las imágenes, eso sí va a tener un poquito más de peso. ¿Estamos? ¿Está claro? Sí, señor. Bueno, les voy a mostrar otro. Por ejemplo, acá voy a poner exit. Voy a mirar, por ejemplo, aquí otra imagen que pues a mí me parece bastante útil. Se las muestro de una vez. La imagen de Mongo. Entonces miren que aquí lo único que yo necesito tengo la imagen de Mongo, lo único que tengo que hacer es poner, bueno, yo ya la tengo descargada en mi computador, yo le pongo docker image ls. Entonces miren que aquí yo ya la tengo, la de Mongo, entonces la podría quitar, esta siempre pesa 700 megas, entonces puedo hacer docker run -it Mongo. Entonces miren esto lo que hace, él me crea, bueno, me faltó ponerle el -d. Denme un segundo. Bueno, esto, como no le puse el -d, miren que me bota todos los logs aquí adentro. Pues dejémoslo ahí que se demora un momentico. Bueno, es más, venga, yo más bien lo cancelo. Voy a borrar todo lo que tenga. Docker container run para borrar todo lo que haya. Quito esto. Listo, entonces voy a ponerle docker run -d. Voy a cambiar el nombre, voy a ponerle db y vamos a ejecutar Mongo. Listo, entonces eso ahí ejecuta el contenedor. Aquí me pone el ID. Si yo hago docker -docker ps, miren, ahí está ejecutando esta imagen de Mongo. Y entonces para conectarme a ella podría poner docker exec -it. Después le pongo el nombre del contenedor al que me quiero conectar, db, y después pongo bash para que me ponga la interactividad de bash aquí al frente. Entonces miren que si yo ejecuto el comando, miren que aquí estoy literal en una máquina de Ubuntu, pues de Linux, eso es Linux. Pero como esto es Linux, este es un Linux que ya tiene Mongo instalado. Y como ya tiene Mongo instalado, tengo
pues aquí puedo trabajar con lo que necesite. Por ejemplo, puedo ejecutar el comando mongo y literal, miren que ya tengo mongo instalado y como ya tengo mongo instalado, no me tuve que gastar un montón de tiempo, literal, instalando mongo, instalando compass, instalando no sé qué cosas, aquí ya está. Miren que yo puedo ejecutar, por ejemplo, show dbs y miren que aquí me muestra, tiene 3 bases de datos, puedo crear, por ejemplo, una nueva base de datos, db.test.insert y aquí puedo poner, por ejemplo, no sé, que mi nombre es Daniel, le doy enter y después pongo db.test.find. Miren que literal estoy ejecutando comandos de Mongo en 0 tiempo. Lo único que hice fue ejecutar este contenedor que ya tenía Mongo instalado y como ya tenía Mongo instalado, estoy listo, simplemente tiene una base de datos y con una base de datos, ahí está, y simplemente la puedo utilizar para lo que yo necesite. ¿Está claro hasta acá? Profe, Preguntas, dudas. Dime. ¿Y uno cómo lo mantiene viva o sea, que no se muera, o sea, cómo la mantiene corriendo siempre? Mira que si yo aquí le doy exit y vuelvo y este exit fue para salirme de Mongo y este exit va a ser para salirme de Ubuntu. Entonces mira que yo me salgo y si vuelvo y ejecuto docker ps, mira que el Mongo no ha muerto. Y él no murió es porque en este comando de run le puse el "-d" para que no me muestre los outputs aquí en la terminal. Entonces él simplemente se ejecutó y quedó ahí corriendo. Ahora, para poderme conectar a ese contenedor, utilizo exec. Entonces, aquí en este punto ya tengo para siempre una base de datos de Mongo corriendo. ¿Cuándo va a morir? Cuando yo la apague. ¿Estamos claros hasta aquí? Ah, profe, listo. ¿Dudas, preguntas, comentarios hasta acá? Miren que yo entro a la base de datos otra vez. Entonces pongo aquí Mongo. Entonces aquí le hago otra vez db.test.find. Miren que ahí está el dato. Entonces vamos a hacer el siguiente ejercicio. Les voy a mostrar. Bueno, la pregunta que me hace Andrés es, allá es para dónde vamos. Ténganme paciencia que allá vamos a llegar a mostrarles cómo me puedo conectar a esta base de datos de Mongo desde un backend. Eso lo vamos a ver después. Pero necesito que cubramos un par de conceptos antes de llegar allá para poderles mostrar como cuál es el poder real que tiene Docker y que Docker nos sirve a nosotros para poder trabajar con toda esta infraestructura. Vamos a mostrar primero un problema que esto tiene para que podamos ir definiendo como cuáles son los conceptos que necesitamos para llegar como al final, que es mostrar una aplicación corriendo con Docker, con 2 contenedores diferentes, para que ustedes vean eso cómo funciona. Entonces vamos a salir de aquí, vamos a salir otra vez de acá. Entonces miren que primero me salí de Mongo, después me salí de Linux, aquí ya estoy otra vez en mi PowerShell. Entonces miren que yo tengo un contenedor corriendo, yo ejecuto docker ps, aquí estoy corriendo este contenedor de Mongo. Miren lo que voy a hacer, voy a eliminar el contenedor. Entonces docker rm-f db. Entonces aquí lo que hice fue eliminar este contenedor de Mongo. Miren que vuelvo y le hago ps, miren que ya no está. Voy a volverlo a crear, nuevamente voy a crearlo otra vez. Entonces por aquí lo tengo. Docker run-d, db, mongo. Y me voy a volver a conectar a ese contenedor. Entonces, exec it, db bash. Entonces aquí ya estoy conectado otra vez al contenedor. Vuelvo y ejecuto mongo. ¿Qué creen? ¿Que aquí va a estar la base de datos o que no va a estar? ¿Quién me sabe decir? ¿Va a estar la información que metí ahorita o no va a estar? Sí, sí, va a estar, profe. Sí. Porque ¿Por usted qué? eliminó el contenedor, más no eliminó la base de datos de Mongo. Ok. ¿Quién dice que sí? ¿Quién dice que no va a estar? ¿Y por qué, Andrés? ¿Por qué dices que no va a estar? No va a estar porque es un contenedor nuevo, ¿no? Se creó uno nuevo. Exactamente. Bueno, Andrés ya está hablando del concepto de volumen, pero entonces sí, efectivamente la información no va a estar. Miren lo que yo hice. Lo que yo hice fue crear esta aplicación. Literal, esta aplicación es ella solita. Esa aplicación no depende absolutamente de nadie. Y después yo lo que hice fue literal, vine, pum, y la maté. Y después de matarla, creé otra igualita, o sea, con la misma plantilla. Háganse de cuenta que yo hubiera creado otra instancia de la misma clase si estuviéramos hablando de programación orientada a objetos. Entonces, como esto es una instancia diferente de la misma clase, literalmente la información se perdió. La información se perdió y si yo aquí le hago show dbs, miren que no está la base de datos de test que había creado. Si hago db.test.find, no me va a encontrar nada porque no tengo ninguna información.
Entonces, eso es supremamente importante. Cada vez que yo elimino un contenedor, elimino literal toda la información que ese contenedor tenga por debajo. Miren que si yo le hago exit, le hago aquí un ls, yo puedo ver, si no estoy mal, denme un segundo. Miren que esto crea una carpeta aquí que se llama data. Si yo me muevo a data, en esta carpeta que se llama data, /db, cd, db, en esta carpeta que se llama db, es donde Mongo guarda la información de la base de datos. Todos estos archivos son la información de la base de datos. Todos estos archivos son literalmente, es literalmente la base de datos de Mongo. Entonces, miren que esos archivos están guardados dentro del file system del contenedor. Entonces, si yo mato el contenedor, esos archivos mueren. Mueren porque el contenedor literalmente se muere. Entonces, como se muere, es como si yo estuviera literal quemando el computador y echándolo a la basura. Entonces, es muy importante que si yo voy a utilizar contenedores, tengo que hacer uso de un par de estrategias adicionales para poder persistir la información. ¿Estamos claros hasta acá? ¿Está Sí, claro profe. por qué se eliminó la información? Sí, ahora sí entendí. Yo pensaba que las aplicaciones de terceros no se iban, pero, o sea, ellas quedan en el contenedor. Exactamente. Es que lo Toda que la yo tengo información. aquí, si yo hago docker image ls, perdón, aquí me equivoqué, ls, lo que yo tengo aquí son literal plantillas. Son un motor, este motor de contenedores ya está instalado y encima de ese motor de contenedores yo voy a instalar unas dependencias y correr una aplicación. Por ejemplo, en esta acá, lo que yo estoy corriendo es unas dependencias que son Mongo y corro una aplicación que me monta una base de datos. Pero entonces, como cada una de estas es una plantilla, cada aplicación es diferente. Entonces, por ejemplo, yo podría tener 5 bases de datos diferentes corriendo al mismo tiempo. 5 bases de datos de Mongo corriendo en puertos diferentes, completamente aisladas entre ellas y utilizando la misma base que es esta imagen de Mongo. ¿Está claro eso? Sí, profe. Y esas imágenes, si tienen, o sea, como servicios que comparten, ¿ellas usan el mismo servicio o cada uno usa su servicio? Depende de lo que yo necesite. Yo puedo compartir recursos entre diferentes contenedores o puedo simplemente hacerlo aislado y que él funcione solito. Qué pena, profe. Entonces, cuando tú creas esa base de datos ahí, pues en este Docker de Mongo, quiere decir que eso o sea, solo queda guardado en ese bloquecito. Es decir, eso nunca llegó, por ejemplo, a Atlas, digamos. No, se quedó nunca. Ahí en ese... Se creó dentro del motor de contenedores de Docker, dentro de mi Windows, en mi computador. Ok, entonces que sea Mongo es simplemente que es una base de datos que tiene las características de Mongo y lo puedo manejar como si fuera Mongo, pero nunca salió de ahí, mejor dicho. Se da cuenta que lo que tiene Atlas instalado es una imagen de esto que es gigantesca, que tiene una capacidad de almacenamiento de miles de terabytes. Ya entiendo. Gracias. Ok, entonces les voy a mostrar cómo efectivamente hacer para que Docker guarde la información y que persista. No tiene ningún sentido que cada vez que yo quiera crear un nuevo contenedor, la información muera. Entonces, para eso se puede utilizar lo que en Docker se conoce como los volúmenes. Entonces, los volúmenes son como bases de datos donde yo puedo guardar archivos. Entonces, yo aquí tengo uno, déjenme, yo borro esto. Entonces, esto, pues aquí Docker tiene muchísima información que automáticamente guarda en volúmenes, pero háganse cuenta que un volumen es un pedazo de información que Docker guarda y le pone un nombre para que varias aplicaciones lo puedan consultar. Entonces, si yo quiero guardar un sistema de archivos, lo primero que tengo que revisar es como cuál es el sistema de archivos que quiero guardar y le tengo que poner un nombre. Entonces, eso tiene un comando súper especial. Lo primero que tengo que saber es que la información de la base de datos está guardada, es en esta ruta que se llama /data/db. O sea, cada que yo tenga una imagen, cada que yo utilice la imagen de Mongo, el contenedor va a tener una carpeta que se llama datadb y ahí va a guardar la información de mi base de datos. Entonces, para yo poder que Docker persista esa información y que la pueda compartir entre varios diferentes contenedores que están conectados a la misma base de datos, entonces lo que puedo hacer es ejecutar el comando docker run, le pongo un nombre, entonces lo mismo de siempre, --name, vamos a ponerle db, le ponemos -d para que no nos bote los outputs acá, le ponemos
Bueno, entonces, y aquí el comando que tenemos que implementar para poder crear como estos volúmenes, que les estaba mostrando hace un segundo. Bueno, ya no sé qué se me hicieron, que se me hizo la ventana de Docker. Bueno, para poder, no sé qué se me hizo la ventana de Docker, no sé si fue que la cerré. No importa, para poder crear esos volúmenes, entonces lo que tenemos que hacer es, mejor dicho, le tenemos que decir a Docker es, señor Don Docker, por favor, cree una instancia, un volumen allá adentro, y ese volumen allá adentro nos sirve a nosotros para poder traer la información. Entonces lo que tenemos que hacer es decirle, utilizar la palabra --mount para poder crear esa base de datos. Y entonces le tenemos que decir como primero un source y después, bueno, no, perdón, aquí me estoy equivocando. Vamos a hacer un paso antes. Miren que yo puedo revisar, así como, capaz que no sé por qué lo cerré, denme un segundo. Voy a volver a abrir esto. Voy a volver a abrir esto para poderles mostrar. Entonces miren que yo aquí tengo una lista de volúmenes gigante. Entonces lo primero que tengo que hacer es crear efectivamente un volumen de estos para poderle decir a Docker, ve, cuando necesites guardar información de ese pedacito de Mongo, guardarlo en uno de estos volúmenes. Entonces, ¿cómo hago para hacer eso? Entonces, aquí, yo puedo listar los volúmenes, Docker volume ls. Con esto listo todos los volúmenes que hay. Miren, son todos estos. Pero yo puedo crear un nuevo volumen si lo necesito. Entonces, ¿cómo creo un volumen? Es Docker volume create y le pongo el nombre que quiera. Entonces, voy a ponerle, por ejemplo, db data, el nombre que quiera. Entonces, él lo crea, voy a volverlos a listar. Entonces, miren que ahí están, por ejemplo, este es el volumen que yo puedo utilizar para guardar información. Entonces, háganse de cuenta que lo que yo voy a hacer acá es, allá en ese db data, voy a meter unos archivos. Y si yo meto allá unos archivos, después le puedo decir al contenedor que yo monte, vea, vaya por favor y lea los archivos de allá. Entonces, si yo, por ejemplo, creo un contenedor de Mongo, le digo, vea, la base de datos, léala aquí en este volumen que se llama db data. ¿Cómo hago eso? Entonces, con el comando que quería ejecutar ahorita, docker run -d -name, vamos a ponerle db. Después de esto le ponemos el comando -mount y le vamos a decir que por favor monte este db data. Entonces decimos src igual a db data y le ponemos una coma y le decimos dónde necesitamos montar este volumen. Entonces este volumen le decimos que en la distribución o en el contenedor lo monte por favor en la ruta que habíamos visto ahorita, que es la ruta en donde está la información, que es /data /db. Entonces esto es /data /db. Y al final le decimos que queremos utilizar la imagen de Mongo. Entonces vamos a ver si esto nos funciona. Error, en un segundo. Container name db. Bueno, tengo docker ps. Tengo este contenedor ejecutando, entonces lo voy a matar. Entonces docker rm-f db. Y vamos a volverlo a crear. Entonces aquí lo que le estoy diciendo es, acabo de crear un contenedor que se llama db, pero que está utilizando mejor dicho, que está guardando la información de la base de datos en un volumen de Docker que se llama db data. Entonces en este caso, si yo ejecuto mi contenedor, entonces entro a él docker exec -it bash db bash. Entonces aquí entro al contenedor. Después ejecuto Mongo para entrar a la base de datos de Mongo. Entonces pongo show dbs. Entonces miren que no tengo ninguna base de datos, efectivamente. Entonces vamos a hacer el mismo ejercicio que ahorita. Vamos a crear un dato. Entonces db.test.insert. Entonces aquí le decimos nombre, Daniel. Le damos enter, le damos db.test.find. Miren que ahí está. Ahora lo que voy a hacer es que voy a matar el contenedor. Entonces voy a salir de aquí, exit. Aquí voy literalmente, vamos, primero miremos docker ps. Entonces miren, ahí está corriendo, se está ejecutando. Lo voy a matar. Entonces docker rm-f db. Entonces vamos a mirar,
ahí ya no hay nada ejecutando, pero lo voy a volver a aprender, voy a volver a crear otro contenedor diferente con el mismo volumen, con el mismo data store. Entonces, este es el comando que utilicé ahorita para crear el contenedor pues en el volumen específico que necesitaba, utilizando este data store. Entonces le doy enter, él vuelve y crea otro diferente, es un contenedor diferente al que habíamos trabajado ahorita, me puedo volver a conectar a él, entonces docker, exec, -it, db, bash, entramos al contenedor, mongo, y aquí podemos hacer db, show, dbs. Entonces acá lo que yo esperaría es que efectivamente, miren que ahí está mi base de datos de test, así yo haya matado y vuelto a crear el contenedor, porque ya le estoy diciendo que guarde un volumen, en ese volumen estoy guardando las informaciones específicas de esa base de datos. Entonces por eso aquí debe haber un volumen que se llama dbdata, y este volumen que se llama dbdata tiene la información de esa base de datos. Aquí en este db es donde está la información. Bueno, esto se puede inspeccionar, yo puedo mirar aquí qué datos hay y toda la cosa, pero esto es una forma segura de guardar la información en Docker, y Docker básicamente no me deja entrar a esos archivos, yo no los puedo borrar, la única forma de borrarlos es eliminar literal el volumen. Entonces en este caso yo podría tener, voy a darle aquí exit, y exit. Entonces miren que yo tengo un contenedor, voy a ponerle docker ps, miren que tengo este contenedor conectado a la base de datos. Entonces vamos a hacer un ejercicio aquí. Voy a volver a conectar allá. Exec. Voy a hacer aquí mongo. Vamos a mirar si esto va a funcionar. Entonces, db.test.find. Entonces aquí ya tenemos el dato. Pero yo podría, por ejemplo, aquí crear otro Docker. Entonces, vamos a ponerle otro nombre. Voy a ponerle base de datos. Vamos a mirar si nos saca error. Entonces le digo docker ps. Entonces miren que tengo un segundo que no sé qué pasó. Porque no me creó el segundo. Bueno, no sé por qué lo mató. Bueno, aquí tendría que revisar por qué lo mató. Seguramente yo no, es probable que no pueda acceder al mismo volumen. Pero no importa, el hecho es que yo puedo básicamente persistir la información utilizando el mismo store, la misma carpetica donde estoy guardando las informaciones. Entonces podría, si no están ejecutando al mismo tiempo, como ya vimos, voy a tener diferentes contenedores consultando el mismo volumen para poder acceder a la misma información. Ahora, lo que tengo que hacer después es mirar cómo, bueno, y en realidad de eso se va a encargar Kubernetes después de duplicar cada una de estas instancias, entonces eso lo tenemos que hacer manualmente. Pero lo que tengo, pues, o la pregunta natural que sigue es, listo, aquí hay una base de datos que ya sabemos que se llama DB, que ya sabemos que es una base de datos de Mongo. ¿Cómo hacemos para que esa base de datos efectivamente podamos pues consultarla desde otras partes? Entonces para eso lo que vamos a tener que hacer es empezar a revisar cómo hacemos pues, o cómo compartimos puertos entre diferentes contenedores, cómo compartimos una sola red. Ya les voy a mostrar en un momentico cómo funciona eso. La pregunta es si hasta aquí hay alguna duda. ¿Dudas, preguntas? Bueno, ¿a alguien le queda alguna pregunta, alguna duda con respecto a lo que hemos visto hasta ahora? Pues está todo claro. Cuenten a ver. Bueno, Juan me pregunta por el chat que si los queries a la base de datos aumenta la velocidad de consulta cuando estamos en contenedores. Pues depende muchísimo, eso depende muchísimo de contra qué yo esté comparando. Si yo estoy comparando contra la capa gratuita de Mongo, muy probablemente sí, porque yo aquí tengo control de cuánta memoria le pongo a la base de datos, entonces muy probablemente sí. Además que si yo tengo la infraestructura desplegada al mismo tiempo, normalmente el backend y la base de datos van a estar más cerquita porque van a estar pues literal en la misma infraestructura. Entonces, como están en la misma infraestructura, los queries se ejecutan más rápido. No es lo mismo yo ejecutar. Si tengo un contenedor, por ejemplo, desplegado en Virginia, y ese contenedor tiene pues un entorno desplegado en Virginia, ese entorno tiene 2 contenedores,
pues esos dos contenedores están mucho más cerquita a que si lo tengo desplegado en Virginia y por allá la base de datos, quién sabe, en Oregon. Entonces, la distancia que tiene que trasladar la información es muchísimo más corta. Listo. Bueno, les voy a mostrar algo acá rápidamente para que miremos un poquito más el tema de las imágenes, cómo funciona. Me voy a mover voy a crear una carpeta por aquí. Dame un segundo, porfa. Vamos a ver una carpeta que acabo de crear en el escritorio. Y acá voy a abrir un Visual Studio Code. Punto. Entonces, yo puedo, miren que esto que vimos nosotros acá, esta es la imagen oficial de Mongo. Entonces resulta que una imagen es como una serie de capas de diferentes procesos que se van ejecutando para construir el programa con la infraestructura que necesitamos. Entonces, de cada imagen de Docker que yo necesito, yo puedo revisar cómo la hicieron. Entonces, por ejemplo, miremos la de Ubuntu. Entonces, todas las imágenes parten de un archivo que se llama un Dockerfile. Y como esto es abierto, yo puedo ver los Dockerfiles de cualquier imagen que haya por ahí. La imagen Dockerfile de Ubuntu tiene solamente 3 pasos. Entonces, uno empieza siempre en un Dockerfile para uno construir sus propias imágenes. Yo quiero construir mi propia infraestructura para que toda la gente que trabaja en el proyecto tenga exactamente el mismo software y tenga exactamente las mismas condiciones. Lo que estoy haciendo es estandarizar el código. Entonces, cuando yo construyo un Dockerfile, yo empiezo siempre desde un archivo base. Si estoy empezando desde cero, como por ejemplo aquí la gente de Ubuntu lo que hizo fue from scratch, o sea, literal empezar de cero. Y después uno puede empezar a agregar capas adicionales a lo que uno necesita de su código. Entonces vamos a construir vamos a poner aquí un Dockerfile. La recomendación es que instalen la extensión de Docker de Visual Studio Code y vamos a construir un Dockerfile aquí rápidamente para que miremos cómo funciona. Entonces, un Dockerfile, yo por ejemplo podría, no sé, empezar con una versión de Node. Entonces yo puedo venir aquí y decirle from. Entonces aquí pongo Node. Aquí lo que estoy haciendo es, estoy empezando una nueva imagen de Docker desde una imagen de base que es Node. Si yo me vengo aquí y reviso, por ejemplo, en el hub de Docker, yo busco aquí Node, me voy a dar cuenta que la imagen de Node tiene muchísimas versiones. Miren que aquí están la versión 12, después está la versión 14, después la versión 16, la versión 17. Yo puedo utilizar la versión que yo quiera. Entonces voy a empezar de Node, la versión 12, por ejemplo. Node en versión 12. Y después de eso yo podría agregar informaciones adicionales a pues no sé, a mi, mejor dicho, uno aquí en estos Dockerfile, lo que empieza a agregar, se llaman capas. Cada una de estas líneas es una capa y cada una de esas capas tiene como información adicional que yo necesito. Entonces, normalmente pues si quieren, uno puede empezar solamente con la capa de Node. Aquí lo que está haciendo es literalmente hacer una imagen igualitica a Node 12 o a Node 14, al que yo necesite, y yo le puedo empezar a agregar cosas adicionales para poder trabajar con este archivo. Entonces, vamos a hacer un ejemplo acá. Voy a crear un package.json. Y en este package.json voy a poner, pues esto no debería ser extraño para ustedes, voy a poner, denme un segundo, más bien, en vez de poner un package.json, voy a crear aquí una terminal. Rápidamente voy a hacer un yarn init. Entonces aquí lo que voy a hacer es crear un proyecto así rápidamente. Entonces miren que tengo un package.json, voy a agregarle un par de dependencias. Entonces yarn add, voy a agregar un proyecto de Express aquí rápido. Express. Y voy a agregar Mongoose. Yarn add Mongoose. Con este proyecto vamos a seguir trabajando el jueves, pero les quiero mostrar solamente algo aquí rápido de cómo se puede organizar esto. Entonces, supongamos que yo quiero tener este proyecto y que este proyecto que tiene Express y Mongoose, cualquier persona lo pueda simplemente tomar de base. Entonces, si yo en mi proyecto tengo 500 librerías,
entonces no tendría las 500 librerías listas. Entonces yo creo un Dockerfile, voy a crear una imagen de Docker que cualquier persona puede utilizar. Entonces lo que hago es, voy a empezar con una versión de Node 14, limpia, sin nada más. Eso tiene literal Ubuntu, pues, o Linux y Node instalado. Pero le quiero agregar un par de cosas nuevas. Entonces, miren que por ejemplo en la siguiente capa podría ser el comando copy. Entonces, quiero copiar desde esta, pues desde mi propio proyecto, quiero copiar por ejemplo el archivo package.json. Package.json. Y le voy a decir que este archivo package.json lo copie a una dirección. Ahorita les voy a mostrar por qué. Pero normalmente en un computador de Linux uno trabaja en la carpeta usr/src. Entonces aquí lo que estoy haciendo es crear un Linux de base limpio que tiene Node instalado y que además de tener Node instalado por encima, yo le estoy diciendo, meta por favor este archivo package.json en esta carpeta. Si quiero, yo aquí le puedo poner el nombre de mi proyecto. Por ejemplo, proyecto 1, por decir cualquier cosa. Y después de esto, voy a ejecutar un comando. Entonces, en el cmd, bueno, no, esto lo podemos hacer después. Entonces, supongamos que yo quiero crear simplemente una imagen a partir de Node 14, pero que quiero que además tenga una carpeta que se llama proyecto 1, en la que va a meter este package.json. Uno también en realidad debería meter el package, este yarn.log. Entonces vamos a meterlo de una vez. Yarn.log. Dame un segundo, no sé qué hice mal. Creo que me falta aquí esto, listo. Entonces, vamos a mirar si esto funciona. Entonces, lo que yo quiero hacer es construir una imagen a partir de este archivo Dockerfile. Entonces, lo que puedo hacer es ya en mi terminal, que estoy aquí en la carpeta en donde quiero trabajar, quiero construir una imagen de Docker. Entonces, para construir una nueva imagen, denme un segundo, ya les voy a mostrar cómo es el comando. Entonces, lo que hago es, bueno, denme un segundo, porfa. Tengo por aquí un par de preguntas. Denme un segundo, porfa. Bueno, igual ya se me está acabando el tiempo. Les voy a mostrar esto cómo se hace rápidamente para que no tengamos, para que ya el jueves podamos seguir con eso. Entonces, un segundito. Bueno, entonces, tengo varias preguntas, ya las voy a contestar ahí en el chat, denme un segundo. Aquí lo que tengo que ejecutar para poder crear una imagen a partir de este archivo Dockerfile es el comando, entonces, docker build, y si no estoy mal, aquí voy a poner un punto, vamos a mirar qué pasa. Este punto, lo que él quiere decir es, por favor, construya la imagen a partir de cualquier Dockerfile que haya en esta carpeta que se llama mintic. Vamos a mirar. Entonces miren que lo que está haciendo es primero carga la definición. Esto no sé por qué está azul, pero carga la definición del Dockerfile. Después de cargar la definición del Dockerfile, aquí está como toda la información. Él necesita todas las informaciones de ese node que yo le dije que descargara. Pero entonces miren que yo aquí ya tengo la imagen, ya tengo la imagen lista. Si yo le hago docker image menos docker image ls, entonces esta que yo acabo de crear en este entorno pues no tiene ningún repositorio ni no tiene ningún tag, pero al menos tiene un ID. Entonces este ID yo lo puedo utilizar, yo después les voy a mostrar cómo le hago para cambiar el nombre, pero yo puedo pues literal utilizar esa imagen para crear un nuevo contenedor. Entonces le puedo decir docker run, podemos ejecutar el comando -d y ponemos esta imagen, vamos a mirar si ejecuta, y vamos a poner docker pa ps. Entonces miren que yo aquí tengo, perdón, este es el de Mongo, seguramente falló, vamos a mirar. Sí, no sé,
ahorita podemos revisar si algo por qué falló, pero el hecho es que yo aquí ya tengo una imagen con ese Docker que yo creé, con esa, tengo un contenedor corriendo con esta imagen que es basada en Node 12, en Node 14, perdón, y que además le copié el package.json adentro y el yarn.log. Entonces lo que quiero que hagamos después de esto, para que vean para dónde vamos, es, vamos a entrar a ese repositorio, perdón, a ese contenedor. En ese contenedor vamos a revisar que efectivamente este archivo esté allá adentro, y después de revisar que este archivo efectivamente esté allá adentro, vamos a, literal, aquí vamos a construir un proyecto en Express, y ese proyecto en Express se va a conectar con una base de datos en Mongo, que va a ser otro contenedor diferente, y le va a mostrar cómo los dos contenedores, meterlos en la misma red, utilizando una cosa que se llama Docker Compose, para que ellos se puedan comunicar entre ellos. Vamos a tener en un contenedor literal el proyecto, en otro contenedor la base de datos de Mongo, y entre ellos van a poder comunicar, y allá es a lo que quiero que lleguemos. Entonces, pues ya no me alcanza el tiempo de hacerlo hoy, con eso vamos a seguir el jueves. Entonces el jueves vamos a entrar a este contenedor que acabamos de crear, vamos a mirar cómo le cambiamos el nombre del repositorio y el tag a esa imagen para poder acceder a ella, y después de eso vamos a entrar allá adentro y vamos a empezar a cambiarle cosas, a mirar, pues a crear literal un proyecto para que los podamos comunicar entre ellos, y ya el viernes lo que hacemos es desplegar literal el contenedor en Kubernetes. ¿Listo? ¿Dudas finales, preguntas, comentarios? Profe, o sea que podemos tener, o sea, un contenedor para el front, uno para el back y uno para la base de datos, todos en una S2 de Amazon. Sí, pues en realidad no sería en S2, sino que serían en un SS, que es el servicio de Amazon para contenedores. Ah, ok, profe, vale. ¿Quién más tiene dudas, preguntas? Bueno, entonces recuerden que mañana no hay clase, nos vemos entonces el jueves. Ya saben que cualquier duda me van preguntando, ¿listo? Eso, profe, muchas gracias. Bueno, que estén muy bien, gracias. Profe, muchas gracias. Gracias, profe. Gracias, hablamos, que estén bien.